novio no, puede a ver saludar si ya. a quien Este jueguito de está cámara. pasando. ¿Y puede bailar? Pobre infeliz. ¡Me vengo! Pobre Pero él infeliz. tiene calor. Buenos días, Gillian. ¿Cómo estás? Como que no se da cuenta. Voy a contar una historia. Buenos días, Shirley. ¿Cómo estás? Tampoco se da cuenta. Creo que nadie Shirley se enteró del baile. Creo que Shirley se enteró del baile. No, pero ya me vio bailar. Más perdido que un peor, yo ya escuché. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cuál es Gillian y cuál es Freddy? ¿Quién es quién ahí? Esperen. Mare. ¿Frederick tiene chance contigo todavía? Mijo, esas preguntas. ¿Sí o no? Yo estoy chuta. ¿Sí o no? Chuta, yo estoy. ¿Sí o no? Pues No. después de esa besuqueada que le pegó a Andrés en ese viaje. Todavía pregunta. Y eso que hubo hasta tanteo. No, hasta le volvió. Ya, Yo creo que hoy le en volvió. día es Tu como que dignidad, beses a Andrés idiota. nomás, hermano. Tu dignidad. Bueno. ¿Sí o no? Yo creo que Frederick se está haciendo, Frederick. Frederick tiene un plan B. Ese sería un plan. Frederick tiene un plan B. Tu broma me costó bastante feo, Nice. No, es que él iba por el plan A y de la A saltó a la N. estrategias. Miguel y Gris, Sebastián y Shirley. Miguel y Gris creo que ya no existe. Siempre ten los ojos bien abiertos, pero cuando acabe, llámame. Yo quiero que me cuente qué hizo usted para que se discuta ese hombre con Chris. Yo no he hecho nada. ¿Cuál es el cuarto planeta del sistema solar? Mercurio. Mal. ¿De qué país forma parte Hawái? Qué idiota soy, discúlpeme, profesora de geografía de la escuela, lo siento mucho. Métele, duro. ¿Te sigue gustando Miguel? Ah, no, yo soy la persona más leal de este mundo. Like, si tú eres leal conmigo, yo soy leal, yo mato por ti. Siento como que distancia, poca predisposición. Porque vos tampoco te querés sentar a ponerte en sus zapatos y ella tampoco quiere sentarse a ponerse en los tuyos. Yo siento que necesito esas ganas locas de querer ver a alguien. Hay personas que sí se dejan influenciar mucho por lo que digan los demás. Ejemplo, Miguel. Acá todo el mundo va a hacer lo que sea para no verte feliz con alguien. Ya no tengo que aguantar mi personalidad. Te voy a abrir la boca y te lo voy a decir. Hoy hay cuartos rojos. En esta ocasión solamente podrán invitar a Gillian. 2 veces hacer lo mismo. Discúlpeme que te diga Gris, pero 2 veces. Es una burla. No tengo un punto fijo todavía, pero sí tengo un punto que me llama mucho la atención. Mare oficialmente aceptó que siente y va por Andrés. Puede que conocernos más haga que realmente Edgar, nos demos cuenta que no debemos estar juntos o que sí queremos Edgar. estar juntos. Es que igual no tiene ni la paciencia para escuchar algo, Vanessa. Y no es que no haya interés, simplemente no estoy sintiendo que estemos fluyendo como para una relación. Y siento que para estar en eso es como que, no, si me estoy engañando yo mismo. O sea, estoy diciendo como que voy a intentar hacer algo que no estoy sintiendo. El baile con la niña ¿Pero nueva. tú crees que sí se sintió mal por ese baile? No seas así, René. Se sintió amenazada. O sea, la chica es joven, es simpática, ¿De qué? Es bellísima. tiene energía Es muy bella. y eso también es muy bella. Entonces, se siente amenazada por un nuevo modelo. No, pero vean acá. ¿Ustedes qué opinan de eso? Que ella esté como que, o sea, con las otras chicas con ese plan de que, ay, mintieron, que esto y que lo otro. Es que no fueron ellas, las chicas mismas dijeron eso. Es que no es que mintieron, es que simplemente estábamos atontados de tanta belleza. Ni atontados, bro, pero es que sí. ¿Estábamos o sea, lo qué? que voy, cuando Estábamos Luisao- atontados de tanta belleza. Mira lo que te quiero explicar. Y lo que te Pero quiero es que, explicar o ahí sea, no yo creo que entendieron. admirar la belleza no está mal. Pero es que ni siquiera fue admirar la belleza. O sea, la respuesta que dimos. Cuando llegó Luisao, le dijimos lo mismo. Hey, bro, las únicas parejas que están armadas son estas.
Si te gusta una chica, inténtalo, no te frenes, intenta lo que quieras. ¿Por qué? Para eso, para evitar que la gente se frene como que tú no Pero el tienes pareja. detalle es que esta Con vez esta no dijeron, con mira, esta las parejas que matabas. están conociéndose. Preguntándole a son Jessica estas. y a Ningún Piña, tiempo. que eran nuevas. No, pero no se dijo. Si pasó entonces lo las chicas se mismo. cabrearon por eso. ¿Sí o qué? No, conmigo no. Es más, siempre Miguel dice, no te vamos a decir con quién para que tú tengas la libertad de... Siempre Miguel, eso no lo digo yo. Siempre Miguel. Marica, Siempre soy yo. siempre tú dices eso. No hay que decir. Tenés que pasar toda esta semana para que los conozcas uno a uno, como son. Entonces, ¿cuarto rojo es hoy nada más o todas las semanas yo como? Nunca se sabe cuándo Nunca es, sabes pero quién porque es. sos nueva, sí te van a dar un cuarto rojo. Ok. Porque eres nueva, te van a dar un cuarto rojo, obviamente. Y es súper cortito, lo más dura 2-3 minutos. Verga, Y mi como para Pero igual, conocerse. no sientas presión como que vas a escoger a una persona, a un chavo, y con ese vas a estar. No, es No. simplemente para tener un espacio más privado para hablar con alguien. Puedes elegirlo a alguien y de repente, no te gustó cómo hablaste con él, listo. En Ajá. otra Yo, mi ocasión. primer cuarto rojo cité a Donday. Donday es el novio de Eli. Pero yo lo cité porque, por ejemplo, a mí me llamó la atención otro chico, pero yo es como que mejor lo voy a citar a él. Para hacértela difícil. Y para no saber quién me gustaba, ¿me entiendes? Para no dar a entender quién me gustaba, y lo cité a él porque era como súper gracioso, sentía que no me iba a sentir nerviosa con Ajá, él. por eso también puedes elegir a alguien para sentirte cómoda. Por ejemplo, Edgar, porque ya lo conoces. Entonces puedes Ajá. elegirlo a él para platicar. Contame cómo ves a los chavos. No sé, o sea, no es lo que te Ajá. quiero decir. no es en pareja. No, lo que te quiero decir es que al que escojas, o sea, la idea de escoger a alguien para el cuarto rojo es porque tenés un espacio más privado y conocerlo más. Pero la opción por la que le escojas puede ser que porque te guste, que porque, por ejemplo, Edgar, para sentirte más cómoda. confianza, sí, sí. Ajá, para, Al otro porque no está envuelto en cosas, Ajá. o al que tú quieras. O al que Pero esa- querrás esa- conocer. todos están envueltos. o el que querrás conocer románticamente. Entonces, no tiene que ser, pero te digo, no es porque lo escojas una vez, la siguiente vez va a ser él. No, es nada más un espacio más privado para poder platicar como con él. tú te sientas cómoda, pero Sí. puedes citar hasta el que tiene novia, puedes citar. Sí, Pero vos ya puedes ahí- citar a cualquiera. No, y ahí Ajá. te empieza el problema. De ahí sería otro rollo, ¿me entiendes? Pero sería en la forma en la que lo cites. Por ejemplo, Edgar no es novio de Piña, están saliendo, pero vos puedes, por ponerte un ejemplo, puedes citarlo porque ya lo conoces y querés sentirte en confianza, entonces no hay rollo, pues. Piñita, te vengo a decir algo. Hola, Edgar, te tengo varias preguntas. Edgar. Oye, Fred, pero en serio tú Claro, quieres... que nosotros le digamos, ¿qué vas a hacer? Y el man venga así, ¿qué decías? Fred, ¿Qué ¿en decías? serio tú quieres seguir enfocado en Mari? En serio me gusta. Ok, una cosa es que te guste, pero Es que el libreto otra no cosa termina es ahí, que veas marica. la realidad de las Claro, cosas. pero ahorita cuando se le preguntó, Hay que- tampoco ella dijo, hay que sí, ver estoy con cuánto Andrés. Aún no sabe. Pero no te importa que ves a Andrés así. Pero, Por pero supuesto yo le que pregunté, importa. Pero a vos no te ¿hay ves, ¿no? break con Frederick? Y dijo, ay, esas Dijo que no. preguntas es... Ay. Dijo O que sea, no. En pocas ella- palabras, dijo que Es no. como O sea, que como es que- tan obvio que ni siquiera necesito O responder. sea, yo siento que Exacto. ella te ve tan seguro que no quiere decir que no. Yo Casi creo que lo que cortando. te tiene es Me lo ternurita, loco. reservo, Yo creo que él quiere me lo esperar reservo. Yo creo que no te quiere a que lastimar. se escriban bajo la sombra para aclarar. Ah, ¿será? Esos recursos. ¿Pero qué necesitas para soltar? ¿De qué hablan bajo la sombra? O sea, ¿de qué hablan? ¿De qué se escriben? Es la gran Que le lana, diga- que la le gran diga lana cosas. cruceña. La conozco yo esa. La gran lana cruceña. El Y si es que no se cruceta han escrito trabaja ya. por las sombras. Así se le dice en mi país, el cruceta. Cruceta. En mi país se le dice los lana. ¿Qué es lo más lindo que Mari te ha dicho en todos los ámbitos? Pásame Por el las azúcar. sombras y aquí. Quiero terminar de criarte. ¿Qué es lo más lindo que te ha dicho Claro, aparte? esa es la que porque, dijo Renier. Porque, o sea, siendo Quiero sincero, terminar de criarte. o sea, la vieja te ha, Le cambia Y los lo dijo en pañales, una te ha broma. subestimado le da la bastante. compota. Literal. Por tu edad. Cuarto rojo. Vamos a ver aquí. Ay, Miguel. No, no Ah, soy Miguel yo. o pues. Sebastián. No, Sebastián lo va a hacer. Va a ser Miguel. Va a ser. Voy a que es Miguel. Sí, yo también. Ah, creo Miguel. Miguel. Voy a que es Miguel. Voy a que es Donday. que- Miguel o Sebastián. No, Miguel. Sebastián no va a ser. el que se mete. Renier, marica, No. donde sea. ¿Quién? Pues, Miguel. Sebastián, yo digo Sebastián. Dice Marica, Donday, donde sea que yo yo entro voy así a al hacer, puerto huevo. rojo así, mira lo que pasa. Papi, déjate llevar. Todo menos bailarle. Lo que sientas. Todo menos Lo que bailarle. sientas. ¡Embuste! Voy a ti. A ver si pide a Edgar ahora porque lo conoce. No, porque le cita a él y le dice... O de "Edgar, repente- contigo".
socia. Dímelo, pana Ok, mío. ¿estás bien? Bienvenidos Bien, al cuarto rojo. Vengo El aquí, cuarto rojo. Ya tú sabes, vengo aquí con preguntas serias. Zumba. Ya tú sabes. Dale. Tú me conoces. Claro. Claro, tú sabes cómo es mi carácter, cómo es mi persona. Te vengo Ujú. aquí a hablar de Wingman. Dale. Que tú me recomiendas. Yo no necesito a alguien, ¿me entiendes? Yo no quiero meterme en drama. Ya. Yo sé que es inevitable, pero evitarlo lo más posible. Ya. Ok. La cosa es que, pues, todos aquí tienen historia, aunque sea un poco, pero Ujú. tienen. Los menos que tienen, pues, Luisao y Frederick. Pero Freddy tiene una historia con Mare. Ok. Yo te recomiendo tomarte tu tiempo lo más posible, conócelo a todos, porque no quiero que te tires a alguien y que a la semana o al otro día tú digas, ay, esa vez esto no me gusta. ¿Sabes qué fue lo bueno? Que Mare nunca le mintió y ella fue bien directa, como que no, yo tengo sentimientos por Andrés y todo, pero quien quiera venir por Pero mí, que le venga. abrió la puerta igual. ¿Ah? Le abrió la puerta igual. Claro, pero si él se Claro, quería es que quemar sí. sabiendo los sentimientos O que hay sea, por otra Sí, persona. pero es disculpa. responsabilidad de los dos. O sea, no Yo hablé solo- con no, él antes es de que los venga dos. Andrés. Luego supe que venía Andrés e igual mi posición cuando llegó Andrés era como, yo no voy a volver con él de una. Y no por eso me voy a quitar la posición. Porque imagínate que no funcionaba con Andrés, que yo no podía superar, no podía seguir adelante por a pesar de todas las cosas que han Bueno, pasado. pero eso fue... Que igual no eso- las he soltado todavía. Eso fue hace una semana. Pero a lo que voy, lo que te quiero decir es que le hagas saber a Fred de que en su momento sí sentiste, aunque no estás segura si vas a estar de lleno o no con Andrés, él ya no es una opción. Porque entonces lo tenés ahí y me parece muy malo de tu parte que Uy, lo tengas ahí injusto. cuando ya No, sabes y que él, no. y él, y él Ya sabes obviamente que no se no. merece ser opción de nadie, él No, merece para ser nada. elección. Para nada. O sea, es Así como fuerte, tú pero le dijiste es una que sí, vez. sí, si Andrés no hubiese regresado y no me hubiese mostrado tanto interés, poniendo el caso hipotético de que eso no hubiese pasado, yo sí estaría conociendo a Fred sin problema. Sí, claro, porque los sentimientos se alimentan. Si Ajá. quedan ahí, lo puedes matar el sentimiento, como vos dijiste. O sea, pero estamos en la situación actual y real que Andrés regresó, estás con él, vienen de un viaje, la pasaron muy bien, se nota que la pasaron muy bien. Entonces, no, pues yo creo que hay que poner ya te diste cuenta, independientemente de que funcione o no con Andrés, ya te diste cuenta tus sentimientos y que ahorita no hay cabida para Fred. No lo puedes Entonces, tener ahí, es conveniente que ya hay que Obvio. hacer lo que no le gustaría que hicieran con uno. Así Total, que, total. Pero sí, voy a seguir tu recomendación. Ya yo le tenía el ojo a Frederick, pero no era algo tan serio, ¿me entiendes? Porque como que estoy en Embeleque y es un Pero poco eso no está callado. mal, tenerle el ojo a alguien, no está mal. No, sí, él es un poco callado, tú sabes que yo soy como que así también. Sí. Pero no, me estoy dando la tarea a ver cómo va. Estoy muy emocionada a ver qué tipos de hombre conozco en esta casa. Interesante. Todos son bien, ¿cómo te explico? Cizañeros. Si no estás pensando en algo malo. Todos son cizañeros, pero todos son buena gente. Sebastián es mi roommate, súper buena gente. Miguel, la he pasado muy bien con él. Donday es el burlón. Ujú. Andrés también, pero Andrés está con Mare. Así que los más así disponibles son Sebastián. Miguel ahora está en una confusión ahí rara. Frederick también está ahí raro y Luisao, que está el único soltero. Es que Luisao como que no es mi tipo, ¿entiendes? Ya. It's not my type. Se ve que es un nene bueno, pero no es mi vibe, no es mi vibe. ¿Y qué estás buscando acá? Pues mira, en verdad, alguien... Pasarla bien. Sí, pasarla bien, no tengo Conocer. nada concreto. Ya. Sinceramente, si yo entro con una mentalidad de concreto, nunca va a salir nada. Ya. O sea, yo estoy fluyendo, ¿me entiendes? Como lo que pasa, lo que tenga que pasar. Tampoco vine aquí, tampoco a romper corazones. Como Claro. que si pasa, pues pasó. No... Acabo de llegar nueva, ¿me entiendes? Como que necesito también explorar mis opciones. You know? Pero ¿Y estoy... la chica? ¿Cómo estuvo? Fíjate, las chicas me caen bien, Tú sabes que somos mujeres, tenemos nuestras diferencias, pero mi madre me dio una boca para abrirla, you know? Claro. So, y por algo la tengo y la uso bastante. Tú sabes que yo soy una persona pasiva hasta que me tocan mis botones. Full. So, nada, yo vengo neutral. Y si alguna indiferencia, pues la hablan como he hecho desde el principio, ¿me entiendes? Ayer hablé mis diferencias, ¿entiendes? Que no me gusta ese comentario, lo dije. Ya. Y pues así voy a seguir, ¿me entiendes? ¿Lo Ya, han ya yo hablado, aprendí. no? Pues fíjate, no, es que siento que no hay que hablarlo. Como que ya yo dije mi punto de vista, ella también lo dijo, so, normal. Y nada, estoy tranquila. Estoy nice. Esto pasa en las relaciones.
O sea, hay baches así, hay problemas y si los puedes superar, la relación sigue, eso es parte de trabajarla. Entonces me puse a pensar y dije, ¿por qué no darle una oportunidad cuando yo sé que soy una mujer de segunda oportunidades? ¿Por qué no darle una oportunidad Siempre a lo has volver a sido. intentarlo? Siempre lo he sido. Siempre he dado segundas oportunidades. Solo que esta vez me costaba también por una cuestión de que mi hijo se enfrentó a 11 países, me hiciste todo lo que me hiciste. Sí, ya no es como que solo privado. Exacto. Es más difícil todavía. Porque Ah, ya pero qué fueron... bueno que se den la oportunidad, porque es que se nota, pues, o sea, que las ganas, el amor y la conexión está, entonces Lo que sí. no quiero es que piense que porque ya me afloje, ¿me entiendes? Pero eso, O afloje la espérame, cuerda. pero tú no le digas nada, déjalo a ver cómo actúa, a ver cómo actúa, porque lo importante es que cuando tú ya digamos que lo perdonas y va el paso a cuando él siente que ya te tiene en su poder, entonces vamos a ver cuál es su comportamiento. Porque Exacto. perfectamente muchas veces se lo has dicho tú, de como que las cositas que no te gustan que haga. Entonces vamos a ver si las sigue haciendo. Sí, porque si no, hermana, ahí se muere y yo me quedo sola. ¿No has hecho un clic con una de las chicas? Como que, ay, esta puede ser mi mejor amiga. O... Pues, fíjate, es que yo también soy bien como que en la mía, selectiva. Yo me llevo con todo el mundo, ¿me entiendes? Hasta que me deje una razón para no llevarme contigo, Ya, you know? sí, sí. Pero también yo soy una persona que yo, en un reality show, you gotta be careful. Tú nunca sabes, por más nice que me pueda hacer una nena, tú nunca sabes lo que está diciendo atrás y esto es un juego de estrategia, you know? So yo, sinceramente, yo vengo lone wolf. Like, entro sola y me quedo sola. Pero si una amistad que veo que vale la pena, pues yo la siembro, ¿me entiendes? Y pongo de mi parte, pero... Pero no está mal ir a hablar, que te cuente su experiencia, estilo otro. No, sí, ellas me han ayudado bastante, me dirigieron hacia acá, me han dicho esto no, esto sí, ¿me entiendes? Han sido bien acogedoras, ¿entiendes? No me lo esperaba, yo pensé que rápido iba a entrar, era una guerrilla, pero no, normal. Yo igual, cuando entré todo el mundo mira, super panas y desde ahora nadie me ha tirado la mano, todo súper bien. Ok, perfecto, pues si estás positive vibe, estamos bien, Ya. estamos bien. Dale, Jill, éxito. Gracias. Le escribes cualquier cosa. Dale, mi amor. Dale. ¡Regresó! Yes. ¿Invitaste a Edgar? I'm back. ¿Qué? ¿Invitaste a Edgar? Sí, pero estábamos hablando estrictamente platónico. Estaba ahí viendo mis opciones, pero creo que ya tengo el ojo a alguien. Pero por encima, no me comprometo a nada. ¿Edgar fluyendo. te contó de cada uno? ¿O cómo Sí, fue? claro, Edgar me dio el chi de todo el Ay, mundo. qué pinta. Sí, pero ¿me entiendes? Por eso fue que La lo tía escogí Zapa. a él. ¿Ves qué buena opción? Exacto. Gracias. So, De nada. como que lo escogí a él para que me dijera más o menos por ahí, pero... Sí, te sentís más tranquila, no tenés la presión de que Sí, fuera alguien de mucho mejor. primero. No, y es que yo sabía que si metía a alguien más me iba a quedar ahí callada mirándole las caras porque Edgar yo is no that tengo... kind of guy. Te puso como el contexto de la situación de los chicos, De la para casa. más o menos que tú No, y sepas. me imagino que de parte de él también es bueno escuchar él siendo compañero, porque nosotros te podemos decir, ese chavo es así, así, pero desde nuestro Tú no punto lo de ves. vista, Sí. desde nuestro Ajá. lado. En cambio, él convive con con ellos y sabe cómo son, y también desde el punto de vista de hombre, pues que es muy diferente al de mujeres, que lo hemos entendido en esta casa. Ok, sí, es muy diferente. Sí. Pues mira, me puso que Sebastián es muy bueno, me dijo que Frederick también, pero me dijo que tu situación con el pasado de Frederick y todas esas cosas, right? No, pero No, eso... no has tenido nada. No te preocupes. No, no he tenido nada. No hemos tenido nada, solo les hemos No. decidido. Ok. Pero no hubo Pero nada. no, ¿me entiendes? Él es no que sabe, está- pero ya no. O sea, creo que sí sabe, pero... También estamos haciendo el poder del amor que venga Freddy para que ella le deje las cosas claras, que nada que ver, nada. Va. Ya, pero yo creo que él lo sabe, yo creo que él lo sabe. No, pero no está de más dejarlo No, claro, planchado, ¿me claro, entiendes? You total, know. total. para No, invitar. pero hágale, es un buen tipo. Sí, Súper buen tipo. O sea, yo no me fijaría en alguien tan menor que yo y para que me haya fijado igual en él es porque Es por tiene algo. cabeza. No, ¿se él es de entiende? los- No, pero me habló muy Es centrado. positivamente de todo. De todo. Me dijo que Don Dayo es el comediante, que es el que se vacila a todo el mundo. Y me dijo que todos eran carismáticos, you know. Yo pensaba que esto iba a salir ahí. no. Pues estábamos ahí, literalmente, just gossip. Alejandro, y ahora que estás viendo esto, estás con Mariela, ¿qué planes hacer cuando salgas de aquí? Eso justamente le estaba diciendo a ellos dos. A mí estaba platicando con eso. ¿Pero no mío lo has conversado ayer con también. ella? Ya lo conversé, pero igual, por más mucho que lo converse con ella, igual la incertidumbre es enorme. No sé. Pero Alejandro,
tú te haces viviendo... Mira cómo viene, mira. Es que yo cambié No. 180 mi Con rubro esto, laboral. con este reality show, tú te haces viviendo el arte. Ese Edgar es re loco, weón. Porque ahora motivo, este más es cantante, el de acá es actor, Edgar es el muy de acá loco, es... marica. O sea, tú vas a seguir con la misma línea. Porque... ¡Entra, huele bicho! Que no sé qué circunstancias me espera después, digamos, mi país. Por ejemplo, Lo que yo más o menos veo es de que vos te vas a ir a vivir al país de Mariela porque para vos es más fácil acomodarte porque vos serías empresario. Claro, ¿Me y enteré? podría llegar a ser. Pero yo lo veo este man como un presentador de un matinal. No, yo lo... Y bueno, las noticias de hoy. ¿Estás enamorado? ¿Y ¿Qué te pasó, Se bro? te declaró. ¿Qué pasó? Cuenta, Muy bruto, hermano. Cuenta, suelta la sopa. Sos muy bruto. Ella tiene un ojo en ti, es que estás muy callado, estúpido. Estoy aconsejando. Ahora anda junto a ella y acordate, como yo lo hice en su momento. ¡Ven al espejo de la automotivación! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Hola, amigos! Hola. Buenas. Ay, no, solamente ven a donde hay, regrésense. Ahí viene, bien. Ah, pues sí. Ay, que te Me mando. gusta cómo huele tu pelo. Está enojada, recordás, está enojada. Estoy, sí, me tengo que acordar. Ahorita me Mariela, acordé. Ahorita me ¿cómo estás? acordé. ¿Cómo vas? ¿De qué cosa? Fred. Todo bien. Si te das cuenta, mira, fíjate los match que hay. Está Alejandro con Mariela, que ambos son centrados. Ambos son educados, formales, Sí. ¿me entendés? Y mantienen eso tradicional de las parejas. Está, ¿qué otro? Está vos con Melissa, que Melissa es explosiva, Ahí son heavy, opuestos. pero el de aquí es su freno, aunque no lo creas. También Claro. es su freno. Y ambos se frenan. Ella le aconseja cosas a él y él a ella. Pero se entienden y entre todo su amor cringe, porque Sí. es un amor cringe. Sí, sí. Qué cosa cringe. Es un amor cringe. Es un amor cringe. Vos confías en que es bueno. Y se complementan, ¿me entendés? Porque los dos son sumamente cursi. Entonces el amor tuyo de Mar es cringe también. En teoría... En teoría, ella- sí. Sí y no tanto. No tanto. Sí y no tanto. Pero nosotros platicamos súper bien, enganchamos súper bien porque tenemos una buena charla, una buena química, nos gustamos el uno a otro y a veces ni siquiera necesitamos hablarlo porque se nos nota. Nos podemos comunicar tranquilamente en un juego de miradas con ella. ¿Me entendés? Entonces ahí tenés otra pareja. ¿Qué otra pareja hay? Elizabeth Dondai. Ahí yo no sé, ahí yo no opino. Yo Están- no creo mucho en eso, pero... Sebastián y... Miguel y Gris, Sebastián y Shirley. Miguel y Gris creo que ya no existe. Y Pero Claudia. Sebastián y Shirley andan por ahí, pero yo creo que no Y hay Claudia mucha, son los yo que creo que no hay quedan. mucha química. ahí. Edgar y Claudia. Y por ahí también la Claudia jugando. Edgar con y él. Claudia Me parece que son bien parecidos. son casi parecidos, pero la piña es más. Sarcasmo y Pero yo creo que cuando vos agarres confianza y te sientas seguro en ella, Una van a ser los pregunta. dos explosísimos. Una pregunta para Edgar. ¿Qué pasa si no se da nada con la piña? Si la piña te dice, vuelves con Gris de nuevo. Si Es que quedas no, loco. es que la piña es el macho de la relación. Estás loco, ¿no? La piña es el macho de la relación. Ella es la que toma las decisiones Sí, y te dice, papito, aquí no. Papito, esto no. Yo creo que en todas las relaciones las mujeres como que sí, no, sí, no. ¿Con vos? O sea, van No, marcando no, las en pautas. general las mujeres. Suena como que vino una sola mujer. Sí, este huele Hecho el chistoso, ¿no? Sí, un chichi. Cuéntamelo todo, no me traigo, te lo voy a contar. A ver. A ver. La verdad es que sí me parece bastante injusto el hecho de que... Bueno, igual creo que yo siempre fui súper clara Sí, lo respecto a fuiste. lo que sentía. Una pestañita. Gracias. Respecto a lo que sentía. Sí. Segunda. Siempre te conté, creo que incluso presenciaste momentos en los que estuve mal, en los que estaba como con la cabeza bombada. Y no quiero jamás que pienses que jugué contigo de ninguna manera, porque no fue así. O sea, tú expresaste tu interés por mí justamente, creo que días antes de que llegara Andrés. Entonces, obviamente, no hubo tanto tiempo como para conocernos, lo cual creo de cierta manera que fue positivo. ¿Por qué?
O sea, si él se hubiese demorado más tiempo en venir, obviamente nos hubiésemos conocido más. Y tal vez, y si él seguía con las mismas actitudes con las que seguía, la cosa se enfriaba y abría totalmente mi corazón a conocerte. ¿Ya? Pero habían pasado 2 semanas y yo todavía estaba con esta espina, con estas cosas, porque de él se seguía hablando acá y yo seguía teniéndolo en mi mente y en mi corazón. Obviamente para mí fue súper valioso el hecho de que me hayas dicho, no me importa lo que esté pasando contigo ahorita, yo igual quiero ir por ti, igual te quiero conocer. Eso fue como wow, porque nadie lo había hecho conmigo. Lo habían hecho con otras chicas, pero no conmigo. Incluso yo tenía casi que marcar una calavera por Andrés, ¿me entiendes? Y no te voy a negar que sí sentí cosas, obviamente, porque fuiste atento, por cómo te portaste conmigo, porque fuiste cariñoso, porque de alguna manera, igual cuando conversábamos, demostrabas que estabas ahí y eso es bonito. Pero creo que nunca te oculté que lo que sentía por Andrés era muy grande. Era muy grande y venía herido, sí, pero justamente creo que a veces incluso la manera en la que te sientes herida es como proporcional a lo que sientes. No le quiero llamar amor, no le quiero poner un nombre todavía. Pero sí es bastante grande lo que siento. Entonces ya tomaste una decisión. Es que no, sí. Sí, porque no quiero seguir jugando. O sea, no quiero comenzar a jugar contigo. O sea, no quiero tenerte en un vaivén, no quiero tenerte en un limbo ni nada por el estilo. Quiero que tengas el chance de conocer a otras personas también. Ya. Llegó la chica nueva, es súper guapa. De ley. Te voy a decir algo. En ningún momento, muy en serio, fuera de todo, en ningún momento pienses que fue un capricho o que era parte de una estrategia o cualquier cosa. Sabes perfectamente que no. Me alegro de que ya estés decidida. Sabes que te deseo lo mejor. Sabes que deseo que seas feliz. Solo siempre ten los ojos bien abiertos y te repito, te deseo lo mejor. Pero cuando acabe, llámame. Ya. No te digo para que estemos juntos ni nada, pero cuando termine, llámame. ¿Ok? Gracias por tu honestidad. Yo no quisiera limitarte a que vivas tu proceso natural. O sea, Primero, esa no es tu decisión. Segundo, sabes perfectamente que no soy. Que por más de que tenga 22 años hay cosas que, no sé, las he vivido, las he visto o simplemente no van conmigo. No tengo que chocarme con una pared para saber qué es lo que se siente. O sea, me voy. ¿Entiendes? Gracias. Yo soy tu amigo, me puedes contar cualquier cosa. sí. Espero. Sí, no quiero tampoco que salgas de mi vida. O sea, solo no quiero hacerte daño, no quiero jugar con nadie. No quiero... Entiendo y te agradezco porque tampoco se siente bien. Yo sé. Yo quiero que me cuente qué hizo usted para que se discuta ese hombre con Chris. Yo no he hecho nada. Uy, devuelve el zapato. Uy, Si no, ¿qué? Si Eso no, suena ¿qué? a desafío. Mira. Dame mi zapato. O sea, ¿ya no va a mover ni un solo dedo por Andreina? Puta, qué tipo más cizañoso, chicos. ¿Por qué no lo mandaron a la otra casa? No entiendo. Chicos, les prometo que no todos los bolivianos somos así. No te creo. ¿Qué me ves? ¿Qué héroe? Mírame mi zapato, Bueno, mentira, sí Andrés. Esto, Mira, no, si esto tú- no es un zapato, esto es un botacón. Mira, si tú me das Botín, mi imbécil. zapato, te Una cuento bota. un chisme que escuché ahí en la casa. Ya, contame el de chisme Mari. y vamos. Contame el chisme y yo, No, yo me voy entonces- acercando. No. Es como que vas tirando las te juro migajas que no. De a y yo voy poco el pavo. acercándome.
¿Pero qué sientes? Cuenta. Yo soy buen psicólogo. ¿Qué siento? Vamos a hacer una sesión de psicólogo. Mira. ¿Qué te acuestas acá? ¿Eso es todo lo que es un diván? Sí. Bueno, te vas a sentar en el diván. Así, te vas a sentar, yo te voy a cuadrar ¿Sentar eso. o echar? El diván. ¿Me quito eso también? Ya. Estás en el diván. ¿Sentada o echada? Acostada, pues echada. Eso. Sí. Y yo me voy a sentar acá. Eso. Nada, preguntas huevadas. Como el psicoanalista. ¿Por qué me pusiste acá haciendo frío? Para que te refresques. Shirley, ¿edad, por favor? 25. Ya, continúa. 25 años. Dice la pregunta. Dame. ¿Cuál es el cuarto planeta del sistema solar? El Mira, cuarto mira, planeta la del quiso sistema solar. agarrar. Y si Piña la sabe, lo salva. Si no, ¡Queremos jugar! Ok, ya, toma, yo quiero ¿Podemos jugar en equipo? Igual quiero ¿Podemos jugar en jugar. equipo? ¿vos haces eso? Ay, Yo como Alejandro. Yo como Alejandro. Dale, y él con él, él con él, él con él. Y Andrés, sí. Ahí está. dale, Ya está. TikTok. ¿Cuál es el cuarto planeta? Pero entonces pongámosle tiempo, tiempo. ¿Cuál es el cuarto planeta del sistema solar? TikTok. TikTok. Yo sé. Shh. Si sabes, no lo menciones. Yes. Si usted sabe, entonces usted lo Mercurio. responde y le da el pan. Mal. Dale. Paletazo. Yo sé. No, ya mal. ¿Era Saturno? Era Marte. Entrégale la pregunta, entrégale la pregunta. Coge, vaya, para ti. ¿Qué tal se sintió? Dale, yo quiero, Y no te lo puedes sacar todavía. Oye, yo me quedé con las ganas de tirarle. Mete ya, cara. Tarararán, tarararán. Coge. Te queda bien, te queda Ay, bien. yo no Vamos. quiero jugar eso. ¿Quién quiere? ¿Quién le Obvio, sigue? sí. Dale, coge un papelito y me lo das. Pero reutiliza el cosito. Que está calentando. Claro, usar el mismo plato. Sí, sí, para no dañar. Andreina, tú se lo Salvemos tiras. a las ballenas. Tú se lo tiras a Miguel. Puede ser Ya. tu venganza. Ya. Calmado. Por favor, pierde. Dice la pregunta. No, pero dije, ya me respondí. Los dos. Sí. ¿De qué? No, esta te salvaste porque esta está súper fácil. Ay, entonces no. ¿De qué país forma parte Hawái? Ya, nada que ver. No lo digas, no lo digas. Como para gente subnormal también esa pregunta. ¿De qué país forma parte Hawái? Bro, no sé tampoco. ¡No! Yo prefiero admitirlo y yo sé. No sé. Suave. Tienes que... ¿No sabes? No, pero podemos decir uno. Pero era para él, ¿no? Sí, dices un país. Sí, creo. No lo digas. Ok. Alejandro. Hawái. Hawaii de vacaciones. No, no sé. No sabe, Andreina. Métele. No sabe. Métele, No Andreina. sabes. Dale. A ver. Métele. Vamos a hacer algo. No, no vamos a hacer nada. Métele. ¡Métele! Métele duro. No, espera que diga cualquier país, tal vez zafa. Claro, Di, tiramos lo que ¿Cómo te voy a ve. decir una estupidez en televisión No internacional? Prefiero necesariamente. decir, no sé, prefiero decir mentiras, diga cualquier cosa que se le venga a la mente. Exacto, di. Tirarlo. Beso de qué, ¿no? Y se besa. 5. Dilo. Voy a decir algo loco, pues. Tres, No, en Australia. Métele, Andreina, métele. ¿Cuál es? Estados Unidos. Parte de Estados Unidos. Sí. Mira, muchísimas gracias por Qué esto. idiota soy. Discúlpeme, profesor de geografía de la escuela, lo siento. Dale, mucho. vamos. Métele. Duro, Andreina, duro. Vamos, Andreina. Cuidado que te entre al ojo, cuidado que te entre al ojo. Porque eso arde, eso arde. Andreina, para hoy. Siéntate, que estás tapando la cámara. Vamos. 1, 2. 2 Ay, Dios mío, Andreina. y Ay, qué placer. 3. Shiv, cuéntame tus 3 mayores miedos en la vida. 3 mayores miedos. Sí, exacto. Morir. ¿Tienes miedo a morir? ¿De alguna manera en específico? De cualquier manera. Morir y dejar a tu hija sola. ¿Ves? Soy buen psicólogo.
Escucha, Miguel, la verdad que, ¿cuál es el como yo te elemento dije, más abundante de la Tierra? Agua. A pesar No. de cualquier... ¿Qué? No. Fuego. Se No. moró. malentendido El que hemos elemento. Aire. No. No, entonces, No, pero espérate. Métele. Pero estás hablando de elementos. Solo hay Elementos, fuego, sí. aire, tierra y agua. La última, Ese elemento es oxígeno. el hidrógeno. Hidrógeno. Pero estamos hablando de... No, nada. Elemento. Métele, duro. Ay, por Ah, Mira, se aprovechó el desgraciado. Alguien está vengativo. Yo no quiero jugar. Esto se descontroló. espérate, no. Esto ya Vamos a se jugarlo volvió bien, una vamos a jugarlo bien. guerra. Aléjense todos. Esto sí se volvió una guerra. Revienten el arma, cuidado con él. No, hágale pues la pregunta. No, ya juguemos. Ya se descontrola el maldito juego. Ya, yo le voy a hacer la pregunta a Andreina. No, voy a. Yo le voy a hacer la pregunta a Andreina, vení. Dale. Si la contestás bien, no te pasa nada. Ay, Dios mío. Te doy mi palabra. Ya se descontroló esto. Ya, yo te voy a hacer la pregunta, yo te voy a hacer la pregunta. Dale, sigan. Ya, yo te voy a hacer la pregunta y si la contestás bien, si la contestás bien no pasa A ver, nada. Andreina aparece acá. A ver, vente. Aquí, venga. Espérame a limpiar porque me Échame está aquí, riendo. Ponle. Échame aquí. Ya, dale, así, poquito. Dale, Andreina, responde. Coge una pregunta. ¿Cuál? Escoge Cualquiera. No, yo le hago la pregunta, pues yo tengo una pregunta para ella. No, de los papelitos y cuando se acaben los papelitos. Ya. Dice la Ya, me pregunta. gusta. Dale, Andreina, Dice la responde, pregunta. responda bien. Y dale la pregunta picosa. Dice la pregunta, Andreina. Escúchame. Quítate el pelo. Esto define Mira mi esta pregunta. pensamiento. Esta pregunta está bien difícil. Dice la pregunta. A ver, ¿en qué año nació Harry Potter? Chica, no. ¿Esa es la que me quiere hacer Andrés? Andrés te puede hacer uno más fácil. A ver, hazme Andrés la pregunta. Ya, pero tenés que contestarla. Ok. Ya. ¿Te sigue gustando Miguel? Espérate. ¿Tortazo o respuesta? ¿Tortazo o respuesta? Me pongo a estudiar ahorita. La de Harry Potter. ¿En qué año nació Harry Potter? En 1980. Claro, si se lee ahí. Entonces tengo que dar yo el tortazo. Lo adivinó. Dámelo. Que... A ver, las Eso es reglas trampa, se él se leía. respetan. Las reglas se respetan. Pero mira Miguel. cómo zafó. Miguel lo adivinó. No, él se leía. No, yo no. Pero ¿por qué Mira cómo zafó, Tienes ¿no? que aprender a perder. Le toca a No, Alejandro. no porque son parejas, pues ninguno se Ya lo te da. cogí tu papelito. Es que yo gané. Por eso. Por eso se lo tengo que dar a Andrés, él. ven. No. Dice la pregunta de Ale. Porque yo perdí. Ya no ella. Mira, Renier, yo Está gané, bien ahí. entonces no me Está da bien, está bien nada. ahí. Dice No la le bien hagas ahí, se va a nada, terminar. no, porque Se va a ya terminar. ganó, no. Está fácil esta. picado. Está fácil Ya esta. ganó, ya seguro. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 23. 36. No, mucho 36. más. No. No, nada, No, dáselo. dale, por la... 100. Espera. ¿Cuánto? 118. 118. Entre metales y no metales. Voy a Melissa ahora. ¡La Melissa! No, pero es que ella sabe. Espérese, pero... Ahora. Gracias. Se van a caer. Echa aquí que si falla te lo pongo por la cara. ¿Cuántos elementos tenía? 118. 23, dije yo. ¡Ya! Coge. Dice esto. ¿Dónde se realizó el primer trasplante de corazón humano? ¿En qué país? En Estados Unidos. No. ¿Dónde? No, porque me Tienes vas a dos manchar. oportunidades. Yo te voy a limpiarte. Quítale cosita. Esperen. ¿Dónde está el papel? El primer trasplante de corazón. ¿Dónde está el papel? En Rusia. No, cierra los ojos. En Sudáfrica. No, Yo te siento, como que sentías cuando yo estaba alrededor y quería tenerte cerca. Yo creería que siento a veces tus estados de ánimo. ¿Qué sientes ahora? Que estás un poco más tranquila a pesar de la ansiedad que tienes. Estás ansiosa. Pero estás un poco más tranquila porque a ti te sirve hablar, desahogarte. ¿Qué problema que me estudies tanto, alucinante? Ese es un problema.
¿Por qué? Porque descubres mis Pero no quieres que te conozca. cositas que guardo bastante. Son importantes. ¿Sabes? Yo aquí he dicho que varias veces, en términos generales, que uno tiene que estar con una persona que le saque lo mejor de uno, ¿no? Y yo siento que Lo peor y lo sacaste. ¿ves? Ahí voy por las palabras de Mare, que alguna vez dijo, ya conoces lo peor de mí, le decía Andrés. Y creo que mutuamente nos pasa eso, ya conocemos quizás lo peor del otro. Tú ya conoces mi parte alterada, agresiva, mi parte coqueta. Esta no la adivina más nunca en tu vida. ¿Qué distancia hay de la Tierra a la Luna? ¿Cuántos kilómetros? Wow. Vaya, papi. Entréguese. ¡Espérate! Ya. ¿Quieres ir? Aquí frente a esta, frente a Yo esta. quiero una más. Más de... Ok, tienes dos más. Quedan dos más. Ya ver, yo quiero una. Ah, sí. ¿Cada cuántos años se realizan los Juegos Olímpicos? Ah, esa es fácil. Ay, Andreina. Esa es fácil. Cada 3. Cuidado, no te pegues. Los Juegos Olímpicos son Chacho, cada, olvídate, cada olvídate, 4. No, pero no mames eso. ¿Cada cuánto? Cada 4 años. Casi latino. Cada Oye, 4. estúpido. What's Vos, up? Espérate. hola, vas a chillarme. Espérate. Ya, a conciencia, ven. A conciencia. A conciencia, ven. Cada- A conciencia. Escúchame, no. No, Pasito, espérate. pasito. ¿Quién Ya, si vas quiere a la jugar- última? Yo. ¿Tú quieres la última? Te la voy a leer. Sí, quiero. Ven acá. Ya, acompáñame. Ya, haremos algo. No le atino. Haremos algo. Ay, ya está la mierda. Ya. Acompáñame en esta triste historia. ¿Cuál es el idioma más hablado en todo el mundo? Ay, Claudia. Claudia, si tú no adivinas eso... ¿Por qué te echas para atrás? Esa es la última. Sí. Ya, Y a René, cuidado, ¿por qué no porque le me mueve fuerte. preguntaron? ¿Cuál es el idioma Inglés. más hablado No, no del es el mundo? inglés, no es el inglés, no es el inglés. Tienes otra opción. Tienes una opción más. Español. No. Tienes Chino. una más. Ya. El mandarín, idiota. ¡He dicho chino! Es la Pero no tercera. es lo mismo. Pero he dicho chino. Obvio es el chino mandarín. ¡Ah! No me gusta ser una opción. A mí me gusta que la persona en cuanto me vea diga, que esta vieja qué onda. O sea, necesito conocerla, necesito que busque plática conmigo todo el tiempo, que solo esté enfocado en mí. De un principio. Porque si no, para mí es como, veniste a jugar, veniste por seguidores, veniste a ver con quién quedas, y más a estas alturas, o sea, ¿sabes? Y vuelvo a lo mismo, o sea, siento que si ahorita me tuviera que ir, me voy completa, Mare. O sea, me voy satisfecha, me voy, no sé cuándo me toque irme, pero, o sea, siento que yo ya gané, ¿me entiendes? Con la experiencia, con todo lo que he vivido y aprendido aquí. Sí, obviamente me hubiera gustado conocer a mi alma gemela, pero si no, pues llevo 2 años así, ¿sabes? Yo no tengo prisa por conocer a nadie, pero sí me gustaría que cuando eso suceda sea mutuo Exacto. y sin intereses de por medio. Ah, no, yo soy la persona más leal de este mundo. Like, si tú eres leal conmigo, yo soy leal, yo mato por ti. Siento como que distancia, poca predisposición. Porque vos tampoco te querés sentar a ponerte en sus zapatos y ella tampoco quiere sentarse a ponerse en los tuyos. Yo siento que necesito esas ganas locas de querer ver a alguien. Hay personas que sí se dejan influenciar mucho por lo que digan los demás. Ejemplo, Miguel. Acá todo el mundo va a hacer lo que sea para no verte feliz con alguien. Ya no tengo que aguantar mi personalidad. Te voy a abrir la boca y te lo voy a decir.
Hoy hay cuarto rojo. En esta ocasión solamente podrán invitar a Jillian. 2 veces hacer lo mismo. Discúlpeme que te diga gris, pero 2 veces. es una burla. No tengo un punto fijo todavía, pero sí tengo un punto que me llama mucho la atención. Maren oficialmente aceptó que siente y va por Andrés. Puede que conocernos más haga que realmente Edgar, nos demos cuenta que no debemos estar juntos o que sí queremos Edgar. estar juntos. Es que igual no tiene ni la paciencia para escuchar algo, Vanessa. Y no es que no haya interés, simplemente no estoy sintiendo que estemos fluyendo como para una relación. Y siento que para estar en eso es como que, no, si me estoy engañando yo mismo. O sea, estoy diciendo como que voy a intentar hacer algo que no estoy sintiendo. A ver, ¿cuál es tu tipo de chico ideal? Bueno, carismático. Carismático. Que me haga reír. Ya. Te dije que soy una persona detallista, soy un hombre detallista. También tiene que ser muy atento. Ya. Como que yo pienso que hay hombres que hablan y hablan y hablan y hablan y como que no dejan que uno hable. Pero ustedes Ya. también, ustedes me dejan hablar. Te preguntamos. No, sí, sí, muy bien. Pero hombres atentos también es muy importante. Pero que si tengo una lista específica, no. Si tú me gusta tu vibra, me gustaste, ¿me Te entiendes? tiene que gustar más bien algo de alguien, igual yo soy así. No, sí, porque es que si ya uno viene con una mentalidad no Claro. vas a encontrar nada. No, es Sinceramente que no si vas a vas encontrar pensando nada. en que encontrar un Un galán, Adonis, sí. nunca más. ¿Qué tal tu cuarto rojo? Cuéntame. Pues muy bien, súper cómodo. Le dije, me pidió consejo y le dije, mira, tómate tu tiempo. ¿Consejos de qué? Me dijo, mira, no quiero venir aquí a romper corazones, no quiero estar en líos, no quiero estar con alguien que tenga pasado, aunque es bien difícil. Yo le dije, mira, es imposible que estés con alguien que no tenga pasado. Solamente los más nuevos, que es Luisao y Frederick, que tiene un poquito, pero el más es Luisao. Y me dijo, es que Luisao no es mi tipo. Y me dijo, y Frederick me llama la atención un poco, pero como que callado. Y yo, a ver qué hago. Pues le digo a Frederick, loco, olvídate de madre. Vete y date la oportunidad de conocer a alguien. Y él, no, pero yo todavía estoy luchando. Y todo el mundo luchando, ok. Y ahí hace prrr, y se va Frederick. Ella me dijo que te dijo. ¿Y qué sale de tu boca? Mejor amiga. Yo soy bien emocional. ¿Has sido De que infiel? demasiado. Lo hice porque empezaron. Y pues yo, pues si lo vas a hacer, yo lo hago también y lo hago peor. Entonces ya estaba como una pero si relación no te es abierta. infiel. Ah, no, yo soy la persona más leal de este mundo. Like, si tú eres leal conmigo, yo soy leal, yo mato por ti. Like, literalmente mato por ti. Pero así, cuando ya me estoy dando cuenta del vibe, ¿quieres chaval? Vamos a chaval. ¿me Claro, entiendes? que. Like, Y exacto, es primero ser sinceros, ¿no? De y yo saber lo que se puede dar. he roto muchos corazones. Tranquila, Frederick. Por eso pienso que el karma. Él es el corazón más roto de la casa, Carmen. Sí. Te puedo decir, he jugado con él mucho. Cuéntame qué te pasó, Ay, papito. claro. Está detrás de Cosas del alguien. pasado. En este momento está detrás de alguien que está No, muy ya no. perdido. Lo aconsejamos. ¿Ya lo dejaste claro con ella? Ya está todo claro. Ah, es Ok. que ustedes hablaron allá, yo me di Con cuenta. Yo Mari, tengo ojos. sí. No, yo sé que estabas atento. Se está Siempre. muy complicada esa vuelta de él. Sí, pero... No, sí, yo me senté y pregunté rápido. Y hablé. You know, hablando nos entendemos mejor. Todos. de acuerdo. Pero sí. Pero si él es muy valiente, créeme. O sea, yo no, de pronto no hubiese tenido la capacidad que él tiene de decir, no, ella, aunque esté otro por ella ahí, ¿me entiendes? Que tenga un pasado. Él es muy persistente. Yo no tuviese el valor de estar ahí. No, en serio, te hablo la verdad, marico. O sea, no sé, marico, yo no se me da de estar ahí como que detrás de alguien que simplemente me va a dar una esperanza, una ala, pero realmente sé que no. O te tiene como de opción. Claro. Sí, es o que es sea, hasta cierto punto, hasta realmente, no sé. Por más de que uno sepa las cosas, me gusta insistir. Ajá, Hasta realmente dejar en claro. Ha ido así. Si me dan Con dos chance, chicas te ha entonces pasado voy a eso ver, acá. Ujú. Le ha pasado con dos chicas. No, sí, uno llega hasta donde lo dejen llegar. Exacto. You know, so. Nos discutíamos a cada rato, pero no discutíamos a la mala, sino era como Claro. que ella me decía su punto de vista y yo por molestar nomás le llevaba la contra.
Pero de ahí agarraba y pillaba unas palabras que eran mi pensar real y se las compartía y ahí ya quedábamos en acuerdo. Sino que lo que pasa es que ustedes como que no, como que igual siguen nomás. O sea, hay discusiones, pero como que no aflojan Sí, no. la borda, No. sino que es como que dicen, bueno, sí, eso está bien, porque igual siempre va a haber discusiones. O sea. Sí, digamos, siempre van a haber discusiones y la solución está en uno mismo con la predisposición de solucionarlo. Exacto, eso está bueno. Pero ya no Pero se fue peleen muy- tanto. Pero fue muy bonito. No es que no, o sea, es que no son Discusiones. peleas, son Ajá. discusiones. Discusión. Yo puedo estar Malentendidos. discutiendo de un tema ahorita con Alejandro, pero o sea, no es pelea, es discusión. ¿no? Discusión, malentendido. Claro, ni siquiera un malentendido, diálogo diferencia de, casi. de opiniones. Claro. Claro. Entonces ella cedía en los momentos que ella sabía que que posiblemente estaba errada. Y yo cedía en los momentos que yo veía que ella tenía la razón. Y es que es de eso se trata. Es que, Estamos viejos ya, ¿no? sí. Estamos viejos. Bueno, cuando cedes es porque ya no hay orgullo. Sí, ¿Crees que antes eras orgulloso? demasiado. ¿Y ella también? No, ella también. Todos estábamos en una, o sea, ella y yo estábamos en una posición muy a la defensiva. Muy de que yo no te voy a dejar ganar y que mi opinión es la que vale. Y que yo tengo la razón. ¿Crees que ella también hizo un cambio de chip en ese Sí. tiempo? Incluso antes de que vos te vayas del programa. Ella cambió primero y a vos te hizo cambiar tu charla con tu madre. Sí, es que yo tu necesitaba Con su madre. consultarle a mi madre cosas de si estaba bien lo que estaba haciendo. Porque yo tengo un problema de que no sé distinguir lo bueno de lo malo y solo siempre me dejo llevar por las sensaciones. Entonces, a veces necesito cable a tierra y los únicos cable a tierra son las personas que realmente sé que me quieren y yo las quiero a ellas. Entonces lo que te hizo cambiar a ti fueron las palabras de tu mamá. De mi mamá y de mis amigos. Es amor a primera vista de que ves a alguien y dices, oh, wow, eso no puede ser De las forzado. primeras citas, o sea, los mensajes. De que te da cosquillitas cada vez que te escribe, que te piensa. ¿Tú sientes eso con Andrés? O sea, yo lo sentía. Ahora, igual sentí las mariposas en el estómago cuando lo ves en el viaje. Neta. Uf, y eso, ¿En es lo serio? eso es lo que me mató, porque, o sea, en la línea del Pero tiempo. se dieron un beso bien. En la línea del tiempo, yo cuando llegó Andrés, cuando bajó esas escaleras para conocernos, con el primer día, a mí se me movió el piso. Desde que lo vi en la cámara. Pero viste, esas son las claves de la vida que te dicen es ahí. Siento como que distancia, poca predisposición, como que... Y me parece que son días en los que se hace eterno no vernos, ¿cachas? Claro. Es como que ni siquiera hablamos. Es lo que yo siento. Ok. Y se respeta. Y qué bueno que me lo hablaste. Y se puede trabajar. Se puede trabajar. Estamos a tiempo de trabajarlo. Claro. Dime que sí. Supongo. Pero es que no me gusta ¿No pedir te las gusta? cosas. Es que no estás pidiendo nada. No estás pidiendo nada. Yo no escuché de tu boca. Por favor, escríbeme. No lo haría, Pues, pero si pues te no, estoy pues no me reclamando no es está- para que sigas sin No escribirme. me estás pidiendo, me estás diciendo, mira, no me gusta que estoy sintiendo esto. Y yo, contra, es cierto. Y se modifica regla. No me estás pidiendo nada. No me estás suplicando nada. No, pero es que no necesito pedirte. Si ya Pero es te que estoy no me diciendo has que es algo que... pedido nada. No me has pedido nada. Eso, porque no Solamente me necesito... estás diciendo como que tu incomodidad. Y ahora yo lo puedo arreglar. Pero no me estás pidiendo, hey, escríbeme. ¿No te preguntaron a quién besabas, matabas y no sé qué? Pues fíjate, no, eso me lo hicieron el primer día. Ya me lo hicieron el primer día. Ah, ya sí te preguntaron. Me acuerdo... Ah, yo sé que maté a Edgar. ¿Qué? Pero es porque para mí, ¿me entiendes? Como que no voy a decir... pero yo creo que escogí a Seba y al Rubito. A Miguel. Clearing it out. No interest at Sí, all. sí. Ya. Se acabó. O sea, es lo que, Andrés, a lo que voy. La conexión yo nunca la he negado que hay química, pero es que una cosa es que haya química y que las cosas funcionen. Pero es que no funciona porque ustedes no quieren que funcione. Porque vos tampoco te querés sentar a ponerte en sus zapatos y ella tampoco quiere sentarse a ponerse en los tuyos. O sea, si ustedes no tienen empatía entre ambos,
Si ustedes no le ponen de su parte y decir, ya, yo voy a aceptar esto de ella y ella va a aceptar esto de mí, entonces no va a funcionar, papi. Es lo que yo tuve que hacer. Aconséjame, ¿qué tuviste que hacer tú? Ceder y decir, ¿sabes qué? Tenés razón en esto, pero también dame la razón en esto. Y así vamos avanzando de a poco y vamos soltando nuestro orgullo y vamos a desenmascararnos, si querés, entre nosotros de una manera saludable. Vamos a quitarnos las capas. ¿Tuvieron la Y oportunidad? de un momento a otro se quitan tantas capas que de aquí a unos meses posiblemente se quiten las capas corporales. Pero a veces. Tuvieron la oportunidad de tirarse. Sabía que no te tenía que pedirte un consejo. Bueno, pero lo primero, antes que diga lo de las capas corporales, Fue un consejo, ¿tú lo tomas o lo dejas? Claro. Tuvieron la oportunidad No, de mentira, tirarse pero en todos realidad no es sobre el la mesa momento. O sea, ustedes sí la pasamos bien y todo, pero yo ahorita tengo que concentrarme en lo que yo estoy ahorita mismo. En todo te quieres concentrar, ¿Sabes qué? Yo justo creo- cuando tenés que enfrentar tus sentimientos. En todo te quieres concentrar, justo cuando tenés que concentrarte en tus sentimientos. En todo te tenés que concentrar, menos cuando... Yo creo que ustedes Sí, se nunca vio el tipo. hablaron bien sobre la mesa y discutiendo bien sus Pero asuntos. sí hablaron bien sobre las sombras, pero nos dejan fuera de contexto a nosotros los que somos los televidentes. No, yo creo que tipo son así, no fluye y ya, ¿entendés? En vez de hablarlo. Lo mismo te pasa quizá con Gris. Es que yo soy malo para comunicar esas cosas. Claro, o sea, Yo nunca igual. te quedaste con ella Socio, yo discutiendo. tengo el mismo problema y ahí me viste tartamudeando y poniéndome como un huevón en la gala. Es que hay que hacerlo sí o sí, o si no, no. Se va. le toca ponerse nervioso y balbucear y Mira, tartamudear y... Lo que pasa es que a él le gusta Gris, pero no por una relación. Puede ser que por un lado sea real y por el otro no. ¿Me entiendes? Puede que, o sea, yo veo eso. Yo creo que hay gente que sí se ilusiona, hay gente que no. Sí, claro. O sea, en una Definitivamente. pareja, uno está queriendo todo real fuera, dentro del show, Exacto. y otros el no. otro ahí. Exacto. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, ahorita me venía un cacho rayada, no les voy a negar, porque yo estaba hablando de algo en serio con Edgar y no se lo tomó en serio. ¿Me entiendes? Entonces, eso a mí es como ¿Sobre que, qué? ya pues, brother. Pero sobre qué, igual lo vamos a ver. No, o sea, Escupe, Lupe. o sea, sobre que le digo, es que no deja de parecerme raro, que no... Yo siento que necesito esas ganas locas de querer ver a alguien. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, le Justo. digo, para mí el fin de semana es una eternidad porque, no por hacerme, pero yo no lo veo fuera del programa. Es la verdad. ¿Me entiendes? O sea, no es... Y está bien, podría hacerlo. Está bien. Pero encima de que no nos vemos y no hablar, es como que me sigue pareciendo raro. Tanto por su lado como por mi lado. O sea, no es que no hemos hablado para nada durante todo el fin de semana. Pero no Sí, es hemos esa hablado. intensidad de que necesitas hablar con esa persona o que sientes que esa persona necesita hablar Y no te contigo. voy a Por negar, ejemplo, yo que yo no quisiera puedo dejar desvivir. de ver a Renier. ¿Qué? O lo quiero estar texteando todo el día o... Obvio. Entonces O ahí ya yo quiero digo... empezar el Esas ganas que En- hablábamos de las mariposas, del chispazo, de Entonces, cuando yo le que estoy te hablando del mueres. Sí. tema, Te mueres de ganas. Exacto, te entonces mueres de como que ganas. el rato que le estoy hablando del tema me dice... De que me le ¿Y qué quiero ir más a meter sientes? al cuarto. Y yo así de... Te Así estoy me hablando en cachen, serio, me digamos. Y me dice, ya, saquen. ya, pero me gusta Así, escucharte ya. me boten, Y yo quiero sigo verlo. explicándole, digamos, es como que las ganas, no hay esas ganas locas de te extraño, quiero verte o qué onda, ¿me entiendes? Simplemente Entonces, están haciendo lo que el formato exige. para mí Intentarlo, es así. conocerse. Ajá, y siento que en cierto punto tampoco hay temas de conversación y eso es a mí, no voy a negar, algo que me preocupa. ¿Ubicas? Claro, porque cuando alguien... Es que cuando alguien es indicado para ti, se da solo. Siempre hablan y siempre es como macheable la conversación. Y Siempre es también como, cuando uno tienen quiere, tema. se puede. No es como Ajá. que tengan que buscar estructurar una conversación. O sea, y ponte, yo ahorita le hablo y le digo, mira, yo siento que, o sea, el fin de semana se hace eterno, no nos vemos, vuelvo. Y hay ese desencuentro de hablar el rato que se puede, o este día nos desaparecido, no sé qué, y, digamos, ¿me entiendes? Y digo, no, o sea, yo creo que todas las personas merecemos estar locas por alguien y merecemos a alguien que esté loco por nosotros. Exacto. Y no venir y mandarnos detallitos, estar aquí así como jijiji, Es que el amor jajaja. es intenso. Exacto. Y después... Por eso cuando me dicen intensa, yo digo, Pero "Está cuando bien, es está bien, real. soy intensa". Cuando No, es ya, real y si es quieres muy llamarme intenso. intensa, puede ser. O sea, yo digo, es que a mí me dicen que Pero soy es que yo intensa. quiero que yo sea soy intensa porque realmente- amo así. Yo también, a mí me encanta que sea Real. intenso, No, rápido, sí, intenso, no real. fuerte. Exacto. O sea, yo me Es voy de todo jeta, o güey. nada. Por eso la intensidad es rica, porque es como que sientes todo a flor de piel, la adrenalina, el momento que estás ahí Como con esa gorda en persona. tobogán.
Como gorda en tobogán, exacto. Me voy como gorda en tobogán, güey. Por eso Ay, yo sí soy muy una intensa, tanto que a veces como que, no sé. Sí, yo Pero es que también. está bien, o Tanto sea- como que a veces me cuesta trabajo controlarme cuando me gusta mucho alguien. ¿Sabes cómo? O a veces siento que eres puedo muy ser intensa y dices, demasiado- ya para, por ¿Quieres favor. estar así todo el tiempo? Sí. Sí. ¿Y qué dices, Jessica? Ya para, pobre Eso tipo. ya, o sea, déjalo un ¿sabes? ratito. Sí, yo sí soy así. Soy así. Por eso yo siempre les digo a los chicos, me dicen siempre, es que ¿quién te gusta, diabla? Digo, güey, si alguien me gustara aquí se darían cuenta. O sea, de verdad a mí no, o sea, se me nota así cuando alguien me tiene así, ¿sabes? Como perrito en la puerta, así. Es que no me ha pasado aquí yo del les todo, decía pero lo mismo. El día que me vean así es como que me desconoces. Cuando a yo mí estoy también en me love. desconocen. Me desconoces. Es como que... ¿Quién eres? Ajá. Y es lindo porque es como que siento que las personas cuando llegan a ser importantes para vos sacan otros lados tuyos, ¿me entiendes? Entonces, sí, otros matices. Totalmente. Sí, yo Obvio, estoy y de por eso es acuerdo. que a veces pueden decir como que, wow, es tan intenso que no se encuentran, es tan intenso que hay malentendidos, porque obviamente, en ese proceso de conocerse, de autoanalizarse, de aceptarse, siempre van a haber esos roces porque son tan intensos que es como que pueden ser como así de explosivos. Y luego en esta atmósfera, güey, que es como Obvio. súper pequeña y es 24/7, está bien duro. Me sonó que está pidiendo votos. A mí también. A mí también me sonó como que está pidiendo votos un poco. Como que no le gusta a Es nadie. que, y todo es tu culpa, hermano, porque no la quisiste bolear. Hay gente que, por ejemplo, lo mismo que le pasó a Andrés, que todos empezaron a opinar sobre Mare y a hablar de Mare y lo que en su momento también me estaba pasando a mí. Lo que pasa es Con que Renier. yo empecé a mirar como que la variable y yo dije, marica, acá le hacen a todo el mundo lo mismo y yo sí hablé con Renier y le dije, mira, está pasando esto, están diciendo esto, están haciendo esto, Donday está diciendo esto, Miguel está diciendo esto, Sebastián está diciendo esto, Andrés está diciendo esto, todo lo que decían todos, yo le decía, tú no le puedes estar creyendo a todo el mundo. Tú tienes que creerme a guiarte, mí. exacto, es por lo que yo haga, por lo que yo diga, pero a diferencia de otras personas, hay personas que sí se dejan influenciar mucho por lo que digan los demás. Ejemplo, Miguel se deja súper influenciar por lo que diga Donday, por lo que diga Renier, por lo que diga Sebastián y empiezan a hacer comentarios y esos comentarios sí pueden afectar porque estás todo el tiempo allá con alguien que te está dañando la cabeza. Ejemplo, Andrés, cuando empezaron a hablarle mal de Mare y a dañarle tanto la cabeza con Mare que el man se alejó y estaba súper trabajado, tanto que él lo acepta. Y dice, estaba escuchando los consejos de gente equivocada, que él pensó que eran sus amigos, pero pues, güey, Güey, hello. aquí no tienes amigos. O sea, Exacto. lo que yo le decía a Renier y yo, acá no tienes amigos. Tienes acá a una todo pareja. el mundo va a hacer lo que sea para no verte feliz con Tu alguien. cómplice y tu apoyo para es no tu verte pareja. feliz con alguien. Claro. Está Es cabrón. así. Y si vos te dejas influenciar por lo que digan los demás, Es que el relación no va a problema haber. no somos nosotras, porque me queda claro que, mira, de aquí para allá mátense, pero de acá para acá, me queda claro que aquí, en esta oficina mía, hay pura mujer que sabe lo que quiere. Y pura mujer que tiene el carácter de luchar por lo que quiere. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Allá sí se manejan por intereses, con un patrón, sin un patrón, Excepto por por una Mariela. mafia. No me Ah, interesa, Mariela. ¿me entiendes? Sacando a Mariela también de esa colada. Yo entiendo de aquí para acá, las mujeres que están aquí sentadas a mi alrededor, yo he visto que son mujeres que saben lo que quieren y que luchan por lo que quieren y que ponen freno a lo que no quieren. El problema son ellos, está del otro lado, que entre ellos, no sé cómo funciona la dinámica, la verdad es que se echan tanto la pelotita entre un bando y otro, todo el mundo se echa verdades en la cara, verdades que son mentira o verdades a medias, indirectas, que traen un poco de verdad, pero más cizaña que verdad. Sí me estoy explicando, o sea, ¿qué dices? Man, ¿de qué vas? ¿Quieres o no quieres? ¿Estás o no estás? Güey, ¿sabes? Es que aquí en la vida uno no vino a competir, uno vino a ser feliz y a cumplir sus sueños y enamorarse. ¿Qué onda? ¿Qué tal su día? ¿Qué Supongo que Vanessa va a estar en la segunda temporada y no se va a divertir como en esta. Hay que ver. Hay que ver.
¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Relajado ¿Todo con el bien? Justin Hilton relajado. Justin Hilton relajado, Sí. me alegra. Lo dijo. Yo siempre lo digo, yo siempre lo digo. Ya Vanessa dice todo nuestro relajo. Ya no puedo Ya se mantener dio. seriedad O sea, se le aquí. Ya salen. ustedes saben que. Yo ya soy lo- Hilton, relajado. Ya, pues. Ustedes saben. ¿Cómo van? Bien. Súper. Qué lindo los detalles, las dinámicas, el señor dinámica. Sí. ¿Viste? Alguna vez tenían que poner una, ¿no? No, pero ¿y dónde sacaste las preguntas? Ah, las copias de internet. Preguntas para jugar. No, estuvo muy bien, estamos No, muy sí, bien. preguntas un poco Lindo, complicadas. lindo arreglo en la casa. Sí, ya pero después estuvo muy bien. yo me encargo Gracias, de organizar Andrés. todo. El problema, qué bien se el problema es que era un juego organizado, pero no pudimos llevarlo tan organizado. Se armó un desorden aquí. Imagínate O sea, con Vanessa, nosotros. siempre quedan los recuerdos. Cuéntanos, Vanessa. Adelante. Precisamente, Sebas. ¿Qué onda? Porque, Por hablar. ¿saben qué? Es como raro. Primero es que si tengo que tener dignidad. No, que sí, la sintonía. No, que de momento la primera de cambio, listo. ¿O es puro show? Tú no tienes ¿Estás guionizando? dignidad, Ni la capacidad. capacidad. ¿Cuál es la pregunta? Cuéntame. La pregunta es que ha parado, porque tanto vaivén y de la nada otra vez. Ah, no ¿lo sabemos. ves que están bien ahora? Sí, pues. Según Sí, esto, sí, está llegó bien. hablándome tierno. Es que Tapa Moy me dijo que bailo muy sexy y que soy buen bailarín y que trate de no hacerlo con otra persona. Así me estaba hablando. ¿Lo vas a arreglar? pasa? Sí, obvio. Límpiate. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no importa, están en la sintonía, Sí, sí, mira la cara de lipstick. Tienen los mismos canales. la full dignidad color. ya está recuperada. Entre ella y yo hay un cariño. ¿Y por qué se quiebra la voz? Especial. Tú recuerdas aquí como un aguacero. Entre ella y yo hay un cariño y pues sentí la necesidad de acercarme y hablar con ella. Porque se ponerle sintió encima de tus piernas, triste niño. por lo que le pasó ayer, ¿Qué? con su discusión con Jessica. Pero bueno, entonces me acerqué, Ella tiene la capacidad. me acerqué a Shirley, estamos hablando de Shirley. Está donde sí. Me acerqué a Shirley y debido a ese cariño, pues lo demostramos y así como todos estamos aquí, estamos construyendo, a veces hay altibajos. Más Pero bajo que hubo algo que él dijo que me gustó mucho y lo dijo enfrente de todos nosotros. Que no voy a tirar 2 meses y medio a la basura por una pelada que recién. Eso sí. Una pelada, wow. Una niña. O sea, es una peladita, o sea, lo Wow. que uno le dice así en Medellín. pues. Una niña. Es que Sí, sí lo joven, entendemos, joven, a la peladita. juventud de ella, no es Exacto. como Yo más no sé despectivo. muy bien para la que O sea, aclaración. no es pero despectivo, es porque es una porque, peladita. porque es Una joven. Me está hablando con propiedad prácticamente. Es una Porque es guaguita, joven, se pero, diría en mi país, pero no o sea, así. yo no voy a negar que es una mujer bellísima. Y la belleza se admira. Chile lleva como 10 años sin pareja. Yo no tengo novio hace 4 años, más o menos. Mejor estar sola que mal El acompañada. papá de mi hija fue el último. Tengo una pequeña de 6 años. Y ya, pero fue fatal, Milf. pues. Fue fatal. Pero ya ahora último como que estamos volviendo a tener comunicación, pero obviamente como una... como padre. Como padre, Cordialidad. una cordialidad, porque antes Una no había cordialidad, porque claro, terminamos súper mal y no había contacto y obviamente la afectada es la bebé porque no Claro, ve a su sí. papá. Pero ya hace unos días como que dije, no, lo voy a llamar a ver qué tal. Y coordinamos, hablamos muy bien, llamamos a la bebé y ya como que estamos llevando la fiesta en paz, ¿no? Por el bien de ella sobre todo. No, sí, eso es bueno. Pero sí fue una relación bien poquito Tóxica. tóxica. Hay una cosa así. Era terminar, volver, separada de 4 meses, luego volvíamos. Uf. No podíamos dejarnos el uno al otro. Qué terrible, eso es horrible, no Sí, puedes salir como de que eso. sientes que dependes de esa No, persona que si es no está como te es ahogas. costumbre. Es costumbre. Sí, Es qué costumbre. Y terrible. cuando Cuando pensás, depender de alguien así es feo. y cuando ¿verdad? pensás que lo has logrado, Cae cae de de nuevo. nuevo. Y todo lo que superaste y Cuando lo lograste, estás superando, regresa que te extraña. Y todo te acuerdas de esa persona. Edgar, ¿tuviste cuarto rojo con Gillian? Sí. ¿Cómo te fue? Bueno, normal, le expliqué cómo, ¿verdad? Cómo se corre esto, me pidió consejos, me pidió, mira, necesito como un wingman, ayúdame, cómo corre esto, quién tiene pareja, quién no tiene pasado. Y yo le dije, mira, es bien difícil estar aquí con una persona que no tenga pasado. Le dije que la única persona que no ha tenido pasado aquí es entre Luisao y Fred, que son los más nuevos. Y me dijo, mira, Luisao no es mi tipo.
y me dijo que Fred le interesó Fred, pero es como muy callado. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tu primer día? ¿Cómo te sientes? Bueno, mi segundo, básicamente, pero sí está bueno. Me gusta. Es que como quiera no te puedo decir una contestación concreta porque no tengo como que así. Pero la conversación que tuve con los dos chicos, Frederick, me interesó mucho, un chico bastante chilling. ¿Frederick? Ajá. Pues me interesó mucho, súper chilling. Me hacía mucho eye contact, eso me gusta. Como que a mí me gusta que me miren mucho. No que te la bajen. Sí, exacto, me miraban. De que yo era la que la bajaba, ¿me entiendes? Como que me ponía nerviosa y eso me gusta. Y como que me hablaba y me escuchaba, que eso es muy importante. Hablando de tu pasado, A mi pasado. que puede ser el presente de tu compañero Miguel, Ah. pero no entendemos exactamente qué está pasando ahí con Gris. Ayer nos quedó un poco Ay, me la asusté. duda. Yo dije, ay, mi pasado. traer a Claro mi ex. está, cosas pasan. Y primero quiero saber qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué No está hay- Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿cómo te va? Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? A ver, Vanessa. Primero que nada, espero que no estemos en conexión porque me gustaría tener esta conversación directamente con ella, Ok. en privado, porque no me gustaría decirlo y que escuche todo esto por Igual la vamos a pantalla. esperar el día que salga el capítulo y lo vamos a ver. No, igual yo apenas Espero tenga que la lo oportunidad de hablar con ella, hablaré con ella, porque si no quiero dejar las cosas así tampoco. Lo que pasa es lo siguiente, Vanessa. En realidad, como yo dije el lunes, ayer, es algo que es en mí lo que estoy sintiendo. ¿Y por qué es eso? Porque yo siento que, o sea, sí, no te voy a negar que siento cosas por ella, me parece una chica muy guapa y todo esto, pero siento que ya llegamos a un punto donde me siento cómodo estando con ella, por ejemplo, aquí en la casa, nos reímos y todo eso, pero no siento que sentimentalmente evolucione como algo más. O sea, no lo veo como que ya vayamos a llegar a algo más. Y entonces, si te diste cuenta, bueno, sé que no lo notaron, hace un rato hablando con Andrés, ayer viendo cuando pasaste el video de lo que pasó en la gala ese día, me llamó la atención de que sí, la vi que ella estaba hablando con Jessica. Y recuerdo que ese día, desde ese día incluso, yo me sentí y yo me fui con Andrés y Sebastián a hablar. Estábamos allá. Y literal desde ese día me distancié. La cosa es que como estaba todo el mundo enredado con las cosas de la gala y eso, nadie se dio cuenta. Yo me di Y cuenta. yo estaba, bueno, Yo te pregunté, él me preguntó, yo te es más, pregunté. ahí está el decir, él me lo preguntó, él fue como que, hey, ¿qué te pasa? Te veo raro con Gris. Y yo como que, nada, solamente estoy tomando mi espacio. Y era porque ya me sentía así. Y entonces como que ya esta semana, o sea, el fin de semana tuvimos una conversación, ahora esta semana cuando arrancamos se vio la incomodidad el lunes, porque obviamente la conversación que tuvimos fue como ella me dijo, piénsate las cosas y decide qué quieres hacer. Entonces, obviamente... Que no es la primera vez que ella ha estado en esa Sí, posición. lo sé. Y entonces a lo que voy, obviamente esa conversación no fue como que nos dejara cómodos a ambos. Y ayer yo traté de tomar como una distancia para tampoco andar como encima de ella de una vez de bomba y discutir ese tema, lo que sea. Yo quería como darle espacio, pues a ver qué pasaba. La respuesta, la manera en la que ella respondió también ayer, no voy a decir que es que me molestó o lo que sea, pero tampoco me agradó, pues porque siento que empezó... Ay, Dios mío. Disculpa. ¿Estás nervioso? No, es que... Tranquilo, tranquilo. el sentido arácnido, Parece que hubo como fiesta aquí. Tranquilo. Los tragos del día anterior. Retomo, Vanessa. Sí. Siento como que hasta cierto punto ella ya estaba predispuesta diciendo como que, ya tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer... Y era como que, hey, calma. Entonces eso me molestó, sí me molestó un poquito en el fondo. Ok. Y pues nada, yo estoy esperando tener la oportunidad de conversar con ella y ya tal vez aclarar todas las cosas y dejar todos los puntos. Siento que sí, que tienes una personalidad chévere. Gracias. Chévere en mi país es como... Sí, chévere, sí. Sí. En Puerto Rico también lo usamos. Chévere es como chilling, cool. Ajá, sí. Y nada, solo que... ¿Qué te puedo decir? Que cuando conectes, no le mientas a tus sentimientos. O sea, Ok. como que sigue lo que tu corazón siente. No, sí. Y ya. No, tampoco quiero forzar algo, ¿entiendes? Yo también no quiero forzar nada, ¿sabes? Estoy como que, se pasó, pero... Acuérdate que llevo 2 días nada más, no puedo como Sí, que sí. meter la mano rápido porque es que después hago Sí, algo... sí, tómate tu tiempo. Sí, entonces después, teatro, la correcamino. No. La correcamino, no, tampoco quiero... No, y que también siempre haz lo que piensas, no importa las críticas, siempre sé tú, o sea, a pesar de cualquier cosa. Porque pues siempre te van a criticar por todo. No, sí, ya Nadie yo es aprendí monedita de eso nada. en el primer reality show. Yo traté de ser como que pasiva y la chica que lleve la en paz, pero
Ya sinceramente cuando alguien me mete la pata o me hace sentir mal, como que ya no tengo que aguantar mi personalidad. Te voy a abrir la boca y te lo voy a decir, ¿me entiendes? Sí. Muy bien, y hablando de cambiar así como rápido, Fred, ya te tocó cambiar. Así es. ¿Cómo vas eso? Ya más o menos una dirección. Te tocó, porque no es que querías. No es que No, pero está bien. No, por supuesto, yo dije Bro, no voy a llorar conócela. nunca por nadie. Y me botaron. Ya mi barco. No le hagas Estoy, caso a ellos, Fred. Estoy cómodo, me alegra haber hablado con Mare. Tuvimos una buena conversación, las cosas claras. ¿Qué te dijo La Mare? amistad sigue ahí, entonces creo que eso es bonito e importante para llevar las cosas bien. No estoy diciendo nada. No te conviene. No estoy diciendo. A ver, ¿por qué no me conviene? ¿Por qué no me conviene? ¿Por qué no me conviene? Tiró la llamita. Entonces, Hágale. entonces terminaron las cosas bien. Y me alegro por ella, me alegro igual por Andrés, porque igual sigue siendo un amigo. Me alegro. Te dijo que con Andrés. Y somos roomies. Nada, pues siguiente, somos roomies. Bueno, así es la vida. Así es la vida a veces. Me del amor. caprichosa y Cuando lleguen los atarantosa. detalles, van a llegar al cuarto. Por fin escuchó. Por fin dijo, voy a tener dignidad, dijo. ¿Cómo? Voy a tener dignidad. Bro, el siguiente ¿Por paso qué de ese verdad es gesto? No mudarte, entendí, salto de pero San ¿saben Porque qué? viene desde aquí. ¿Saben qué? ¿Qué? Hoy hay cuartos rojos. ¿Qué? ¡Hussein! ¿Qué? Pero es un cuarto rojo diferente. Pues no quiero. Porque no acabé. Es diferente porque en esta ocasión solamente podrán invitar a Gillian. ¿A quién? A Gillian. Así Wow. se llama. So, G se va a quedar ahí. Vamos a ver. A Jaylin. Ha cambiado. ¡Oh! ¡Atalay! Atalay. Yo soy una persona que si yo le tengo ganas a algo, lo hago y lo termino. Pero si es algo que es como que... Es un capricho bonito porque le metes ganas y dices hasta que lo logres. Es que yo respondo a lo negativo. Algo que me he dado cuenta, yo respondo a lo negativo. Si tú me dices a mí que no lo puedo hacer, me van a dar más ganas de hacerlo, ¿me entiendes? Obvio. Cuando la gente me dice, ay, vamos, que tú puedes, me recuesto de eso. ¿Entiendes? Me recuesto, no hago las movidas necesarias. Pero si tengo a alguien en el oído diciendo, Acho, tú eres una porquería, Acho, no vas a hacer nada, ahí es que yo hago las cosas. ¿Me entiendes? Funciona raro. Funciona raro. Obvio. Muy bien. Entonces, estamos buscando algunos valientes que quieran ir. Sabemos que ella, independientemente de lo que... Chicos, perdón. Yo, Vanessa. Acá, estoy acá, ¿eh? Yo quiero. Muy bien, tenemos a Fred. O sea, ¿cuántos van a ir? Fred Los que por fin quieran ir a verla pidió a que ella. Primero quiera hacer vamos a más y ya se la saber puede quién quiere subir. ir realmente. ir O sea, a verla. aquí pueden, en Gillian. teoría, ir Luis. Ay, sentí que se iba a caer esto. En teoría puede ir Fred, No sé si trae Edgar, la guitarra. Luisao. Sebastián, Teodoro quiere. Miguel, Involucrarse a mí ahí, yo no Luisa. quiero ir por allá. tiene interés. ¿Estás con Shirley? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tengas miedo, Seba. Es lo que responda. A ¿Sí ver, o no? Miguel, ¿Sí ¿tú o quieres no? cuarto rojo? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? ¡Vamos! Dale, pues. Miguel, Así como que no quiero, pero dale. No, pero va a ir de. Oye, tú y yo. Luisa, Plantear también. ¿quién más? Amigo secreto. Yo para hablarle bien de Fred. No, mentira, era una broma, era una broma. Sebas, no. Ah, te tienen piso. Pero sí quiere. No. Ok, no lo vea. Déjalo, porque no digo que lo borré. Porque no Andrés, digo que tú lo borré. no tienes relación con Mare tampoco. Pero yo no quiero ir. Ah, decidido. Yo no voy por ahí. ¿No quieres conocer a una participante más? Tú siempre dices de, Sí, pero no de me tirar cizaña y todo. ¿No quieres tirar cizaña un rato? Sí, pero no es el cuarto rojo. Voy a ir a hablarle mal de Fred. No es cuarto rojo. Andrés, yo estoy en Yo no acompañado. pregunté Vete dónde y hay. iba a hablarle mal de No, Fred. ni Renier, ni Alejandro. Dale, pon Andrés. ¿Qué? Pongo Andrés. Sí, sí, sí. Andrés, no seas así. Andrés y Sebastián. Si me pones a mí, lo pones a Seba. Ah, pues dale. Sí, dale, vamos todos. Si Bueno. no, dale. Sí. Yo no voy a ir. Sí. Y Renier para que se arme todo. Para que se arme todo. Que Renier Renier también. Pero ponga a Edgar al final, Vane, a Edgar al final. para No que le se hagan vaya. rayita. Edgar. O le tenés miedo a Melissa, Vane. Pero en teoría, ustedes van a escoger a los tres que van a ir. Ustedes van a escoger. ¿Solo son siempre. tres? Solamente tres. Y yo de cuarto para Me tienen que decir. Ah, no, pues entonces ahí los que no tienen, pues. No, Fred, Luisao y no, Miguel. no. Que arda el mundo. Que arda el mundo. A ver, ¿quién quiere que vaya Fred? Obvio yo. Ya que el man está desconectado. Obvio. Muy bien, Mira, Fred. mira cómo somos. Para que ya tires esa agüita de rojo. ¿Quién quiere que vaya Miguel? No, eso es por gusto. Ahí no hay break.
Lo veo dudoso, lo veo dudoso. Yo ¿Quién quiere que vaya Luisao? Sí, yo. Ya Luisao también no ha conectado, ya es hora que... ¡Uy, ya dile! ¿Quién quiere que vaya Andrés? No me da nadie, cabrón. ¿Y quién quiere que vaya Seba? Yo quiero que vaya. Yo no quiero quiero que ir, vaya. yo no voy a ir, Vanessa, Claudio. Me dice el poder del amor que va Fred, Luisao No voy a ir. y poder del amor. Yo no voy a ir poder del amor como... Bueno, no podemos obligar a nadie, es una realidad. Él dice que no, pero se muere por ir. Bueno, Es como, no quiero ir. Vanessa, yo quiero ser el último en ir. ¿ya? Yo ¿Qué? quiero ser el último en ir. Miguel, Miguel, ponga a Miguel. es tu oportunidad. Si quieres ir, te decimos que sí. Ok, Miguel. Sí, entonces. Miguel. Miguel. No, si lo hacemos por diversión, porque vaya Alejandro. No, tampoco. Miguel, hay una atracción de ella hacia Miguel, también lo reflejó. Entonces, no estás con Andreina, no estás con Gris. No, Claro, tú estarías más suelto, porque No Seba sé. La Plana que ahorita viene dándose Sebas muchos está en besos con... berrinche. con Shirley. Berrinche, yo no quiero ir. yo sigo pensando que la mejor opción sería que Edgar fuera al final para que traiga la abuela al día y le diga a los chicos. Pero cómo eso le era fue. cuando... Si Pero Edgar ya si fue. Edgar no quiere ir, yo me propongo la Ya, tarea. yo Muy no bien. quiero, pero... ¡Ya! Pero al Sí, final demasiado. va Fred, Miguel y Luisao. Hoy no hay mucha matemática que hacer porque no les di opción de. Entonces esperen que el poder del amor Ahora viene- los llame ahora viene el poder del amor. Miguel para primero. poder ir al cuarto rojo. ¿Y los demás qué hacemos? Mientras tanto, ustedes pues sigan aquí disfrutando Miramos. de una linda tarde. Sigamos su Nos vemos al ratito. Cambiando de coles a nados. ¿Qué esperas? ¿Así te quieres enamorar? ¿Cómo, Ay, no cómo sé, eres? no O sea, sé, es que yo soy bien apasionada. Y ya me Yo soy rompieron, intensa. ya me rompieron el corazón hace poquito y como que estoy como que defensiva, you know, like, no quiero que me rompan el corazón de nuevo, like, yo soy bien sentimental y no, yo sé que otro heartbreak me va a destruir, pero estoy como que abierta, you know, si pasó, pues pasó, you know. Ahora mismo, como le estaba diciendo a la chica, estoy en un punto de mi vida que no tengo que estar con una pareja para estar feliz. Puedo estar sola y estoy tranquila. claro, y es que no- lo más bonito es cuando si estás como en un proceso es demostrarte a ti misma que tú eres más, que tú te amas y cada día que pasa te quieres aún más, te respetas y te valoras. Y la persona que va a estar al lado contigo. Oh, ok, hola. Ay, ¿Cómo hola. estás? Bien. Ok. Pregunta, ¿tú escogiste esto? ¿Fue qué pasó? Te cuento. Dígame, ¿qué Hicimos pasó? una dinámica en casa de Cuéntame. los chicos Ok. a ver quiénes venían al Cuarto Rojo a conocerte. Y pues la mayoría como que estaban como que, ay no, que no quiero buscar problemas, que esto y que lo otro. Y yo dije, hey, o sea, tienen que venir 3. No te voy a contar quiénes son los otros que vienen. Pero dije, bueno, voy a conocerla y quise venir como para demostrarte que uno puede conocerse como panas. Normal, sí, platónico, right? Ok, perfecto. Ok, ya. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, me siento cómoda con todo este setting, me gusta. ¿Cómo las pasas de que llegaste acá? Pues bien, siento que las vibras de las nenas son chill, ¿me entiendes? Con lo poco que pude hablar con los nenes me caen muy bien. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta mía, que me quedé y lo he conversado con los chicos después de la reacción que tuviste cuando nos conociste. Fuiste a casa de los chicos. Hice una reacción y te quiero preguntar. ¿Te molestó de verdad lo que te dijimos de que estaban solteros todos los que no eran parejas formales? ¿O fue directo hacia las parejas formales? Mira, no me molestó, porque en verdad yo sé que esto es ustedes, ¿me entiendes? Están vacilando. No, porque tiene una explicación. Por eso te pregunto, para explicarte luego. Pero tampoco quería llegar rápido como la rompecasa, ¿me entiendes? Claro, te entiendo. Que no quería llegar con esa imagen porque sinceramente no se siente bien, you know? Como que por eso no me molestó,
Pero se me hizo sentir un poco incómodo, como que, teatro, ustedes sabían que yo iba a ir para la casa de las nenas y me meten en este problema, básicamente. Te esperas que dijéramos, dije, bueno, yo estoy conociendo a no sé quién, yo estoy conociendo a no sé quién. Bueno, sí, se supone que sean honestos porque hay que empezar en el pie derecho, ¿me entiendes? Te voy a explicar por qué lo dijimos de esa manera. Cuando llegó otro chico que era los nuevos, nosotros le dijimos a él, por ejemplo, nada más estas 2 parejas son parejas formales de novios. Todas las demás chicas están solteras. Hasta que no sean formales están solteras. ¿Por qué? Porque obviamente es complicado llegar aquí a la casa del poder del amor y que tú te enteres de que ya todo el mundo se está conociendo con alguien y es como que, cónchale, ¿a qué vine? O sea, ¿qué voy a hacer si ya está todo el mundo? Entonces, como para que la persona no se limite, siempre decimos eso cuando viene alguien nuevo. Entonces, literal, la manera en la que lo tratamos de decirte a ti era como que, ok, si te gusta alguien, no te limites, intenta conocerlo. O sea, yo pienso que el respeto te lo pone la persona que tenga una pareja, ¿me explico? Eso es lo que... Entonces, a lo que voy, o sea, pero cuando vimos la conexión tuya de que estabas hablando con las chicas de ese tema, fue como que, o sea, le molestó que dijéramos si no lo dijimos en mal sentido. Era literal para que te sintieras cómoda y no te limitaras. No me molestó ni nada, pero ¿me entiendes? Yo soy una persona que a mí no me gusta hacerlo, que no me gusta que me hagan, ¿me entiendes? Como que yo dije, déjame, decirles como que, mira, como que me dijeron que están solteros. Yo sé que las nenas van a hablar más claro, so dígame, ¿me entiendes? Porque yo no me sentiría cómoda entrando al show y rápido la pareja que más quiere el público, yo romperla. Eso no se siente bien. Y I'm not ready. No estoy ready para eso mentalmente porque me van a comer en las redes. Pero como ya hablé con todas las chicas y yo pienso que hablamos todas como personas adultas, me dijeron, mira, si alguien te gusta, no te cohibas a conocerlo. Normal, amistoso. So, yo pienso que lo puedo hacer, ¿me entiendes? No tengo ningún punto exacto con ninguno de ustedes. So, pienso que puedo crear una amistad con todos y ver cómo fluyo, ¿entiendes? Normal. Pero ahora mismo pues le tengo el ojo a alguien, pero no es nada concreto, ¿me entiendes? Ya sabemos. Ya el último día que sí lo noté fue, creo que en la gala, el día de Halloween. Ahí sí yo noté como el cambio. Qué raro. Ah, y que tuvimos la fiesta, la mini fiesta. Ahí porque él entró aparte, estaba en otro lado, así como Sebastián. No, sí entró conmigo, pero ya cuando estábamos en la fiesta se apartó. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Nada, estaba un poco serio. ¿Qué te pasa? Y de al rato le decimos, ¿qué te pasa? Porque te noto raro. No, son otros temas, tantas cosas en la cabeza que no sé qué, como que, bueno, igual si quieres hablar, estoy aquí, podemos hablarlo y que no sé qué. Entonces, eso fue en la gala, el último día que lo vi. Y ya después como que, sí, que él dice que hablamos y todo, pero tampoco lo entendí, habló lo mismo que habló acá. Como que dice, que no sé, que con tantas cosas en la cabeza, que yo siento que no estamos teniendo tanta como conexión, por decirlo así, o tanto química y que no sé qué, que bla, bla, bla. Lo mismo que salió la primera vez. La misma de la primera vez. Y yo le dije como que está saliendo con lo mismo de la primera vez. Y todo bien, entonces sí te atrae esa persona. Sí, interesante. Es un buen chico. No me puedo adelantar mucho. Es que eso te iba a decir. Sí. O sea, mira, mi consejo, si te gusta alguien, vete por esa persona y trata de conocerlo más a fondo, a esa persona. O sea, de dedicarle tiempo a esa persona, de enfocarte en él, de tratar de conocerlo, obviamente primero como un amigo, pero vívete esa historia bonita de ¿sabes? De empezar a tener algo con esa persona, si de verdad te gusta. Si de verdad no te gusta, no te involucres tan rápido, date la oportunidad de conocer, porque puede pasar que llegues a un punto donde te sientas atrapada en algo que en realidad tú no querías llegar a ese punto rápido, porque estamos en un formato que es el amor. Entonces aquí, literal, por eso te digo, si de verdad te gusta esa persona, lánzate, ve con todo. Aquí el tiempo se pasa como si un día fuera una semana completa. Se fue que me lo dijo, y te pueden estar me lo dando dijo, cuenta. literalmente dije, yo pienso que yo cojo las cosas suaves y a mí está llenado, es que tú lo dices porque es un mundo exterior, aquí es diferente. So, ¿entiendes? De verdad, gracias. Gillian, espero que te haya gustado el Corto Rojo. Un placer conocerte. Igual, nos y veremos ojalá te pronto. vaya muy bien el resto de los Cortos Rojos. Gracias, igual. Un gusto. Un placer. Dos veces hacer lo mismo. Discúlpeme que te diga gris, pero 2 veces. es una burla. No tengo un punto fijo todavía, pero sí tengo un punto que me llama mucho la atención. Mare oficialmente aceptó que siente y va por Andrés. Puede que conocernos más haga que realmente Edgar, nos demos cuenta que no debemos estar juntos o que sí queremos Edgar. estar juntos.
Es que igual no tiene ni la paciencia para escuchar algo, Vanessa. Y no es que no haya interés, simplemente no estoy sintiendo que estemos fluyendo como para una relación. Y siento que para estar en eso es como que, no, si me estoy engañando yo mismo. O sea, estoy diciendo como que voy a intentar hacer algo que no estoy sintiendo. 2 veces hacer lo mismo. Discúlpeme que te diga gris, pero 2 veces, en es serio. una burla. Te lo Porque juro. él se está burlando. Te lo juro. A mí me parece una burla. Te lo juro. O sea, uno puede tener, yo puedo tener problemas familiares, todo el mundo tiene, igual es difícil estar acá y todo, pero no por eso yo voy a cortar con alguien y voy a decir, ay, no, necesito tiempo, de la nada me siento así, no eres tú, soy yo. O sea, ¿qué es eso? O por qué, o sea, ok, está bien que quiera conocer la nueva, pero ¿por qué primero no arreglas las cosas conmigo? Me dice definitivamente, Grisel, ¿sabes qué? No quiero ya nada con vos, no me siento bien. La verdad que quiero conocer a la nueva, quiero seguir con mi vida y no quiero que ya que estemos juntos, ¿me entiendes? ¿Por qué no me cita el cuarto rojo para decirme eso? Ok, a mí me quedan las cosas claras y luego que cite a la chica nueva para yo por lo menos me lo puso muy claro, pero venga, y tenemos un medio de este problema. Y ayer dijo como que no, es que no estoy cerrando la puerta ni he dicho que me estoy rindiendo, simplemente estoy en esas que quiero pensar las cosas, pero viene a cita a la nueva. O sea, No cierra la puerta porque de repente indirectamente te quieres seguir teniendo ahí como lo hizo en algún momento cuando estás con Edgar. Él jamás cerró la puerta. O sea, nunca es contundente con sus decisiones y dice, no, ya no quiero nada con Gris, ya fue. No, siempre es como que, ¿me entiendes? No deja nada claro. Buenas. Hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bien. Ay, Y nos volvemos a encontrar. nos volvemos a encontrar. Yes, yes. ¿Qué tal hasta ahora tu experiencia en el cuarto rojo? Me gusta, aquí es más... Más privado, es más apasional también. Por todo el color se supone que esa es la idea del cuarto rojo. Tener un lugar en privado, compartir más íntimamente. ¿Y tú te metes mucho en el cuarto rojo? No, la verdad no. ¿No? ¿Cuántas veces has estado en el cuarto rojo? Habré estado unas 3 veces. 3 veces. ¿Y Nada más. cómo fue esa experiencia del cuarto rojo? ¿Te Tranquila, gustó? tranquila. Sí. Hay cosas que me las reservo para luego. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, ¿alguna pregunta? Porque nosotros tuvimos una conversación bastante extensa en mi hogar. So, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Edgar mencionó que tú le comentaste aquí en el cuarto rojo cuando él vino, Ajá. que le preguntaste por mí. Sí. Sí. Sí, correcto. A ver, contame qué fue lo que le preguntaste. Bueno, que como tú eras como persona, ¿me entiendes? Porque él es un hombre, él te conoce más a ti, estuvo más tiempo contigo. Yo acabo de llegar ayer, ¿me entiendes? Eso como que Claro, quería, es recién, quería yo sé. saber, ¿me entiendes? Antes de darte una mirada muy, ¿me entiendes? Ujú. Porque quiero saber en lo que me estoy metiendo. Ya. Pero me dijo que eres un chico muy bueno, al igual que Mari, el pelito rojo rizón, Mare. Sí. Pues me dijo también comentarios muy buenos. En verdad todo el mundo es súper, súper bueno contigo. So, me imagino que eres un chico muy bueno. No me estás mintiendo, ojalá. No. So, tal vez la mala aquí soy yo, pero qué? ojalá no. Yo dije que ojalá no. No, si no no, creo. si no, No me das creo. razón para ser mala, no lo soy. No te voy a dar ninguna razón. Ok, pues está bien. Solo está dando un warning, Pero, Ya, ¿qué más? ¿Te dijo algo más? No, fíjate, no. Es que en verdad la conversación estuvo bien neutral. Yo pregunté como que en general y después como que pregunté sobre ti porque como que, Ya, ¿y qué le preguntaste? bueno, A si eso. estaba soltero, todas esas cosas, que si Ya. estabas en algún tipo de compromiso. Y me dijo que no, que tú estabas free will. Y Sí. yo, pues está bien, pues, ay, es que no me voy porque no me gusta ser homewrecker, no me gusta destruir hogares felices. Entiendo. So, mejor me voy con la opción que está más abierta hacia mí. Ya. Y no sé si estás abierto hacia mí, estoy especulando, pero... ¿Tú qué crees? No sé. Tal vez tú miras a todo el mundo con esos ojos. No sé. No, Espero créeme que no. no Lo sé, lo que te van a decir acá es que Fred, cuando está con una, está con esa persona, con nadie más. Y tú dijiste de que cuando estás con alguien igual sos la más leal, ¿no ves? Ujú. Te puedo decir lo mismo. Muy bien. Si estoy contigo, estoy solo contigo. Soy un poco intenso a veces ya. Es intenso. Está bien. Soy eso no- intenso. A mí- pero es un intenso positivo, no es un intenso No, negativo, no, ¿right? no, claro, y respeto tu espacio igual, Ujú. tampoco es como que te vaya a cobardar. Ujú. Pero, Ok. ajá, I like that. ¿tú cómo eres?
Intensa, Pues tranquila. mira, yo soy tranquila hasta que pues me des la razón para no serlo. Como que no me des ninguna razón para ponerme intensa y no lo voy a hacer. No, pero puede ser intensa en el buen sentido. Lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer. Pero de que salga de mí porque yo quiero ser así, no. Pero me tienes que dar una razón, ¿me entiendes? Como que Ya. ya cuando me la das, there's no going back. Ok. De que ya la diste, voy a hacer así. Me diste la luz verde, pues voy a hacer así. Pero de vez en cuando yo soy chilling. Yo soy una persona pasiva. En verdad, ¿Pasiva? pues, soy pasiva. Sos pasiva. Soy pasiva, Ya. ¿no? Entendedora, soy entendedora. Yo te entiendo, pero explosiva, sí, soy explosiva, pero te Ya. entiendo las situaciones de Bonita las combinación. personas. Sí, ¿me entiendes? Y no, yo no puedo exigir algo like así tan wow si yo no estoy haciendo lo mismo. Ya. ¿Entiendes? Entiendo. So, Ya, no te Está preocupes, que vamos a estar viéndonos más seguido. dale, te cuidas. Vamos. Suerte en tu próximo cuarto. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Mira que soy celoso. Ok. I like it. La última vez que te vi en un cuarto rojo, me di cuenta que tienes mucha personalidad para conversar con una mujer y entrarle a temas, divertirte, hacerla que se ría. Ve con esa misma actitud. Obvio. ¿Ok? Voléale. Voléale. Demasiado corto. Hola. Hola, Gillian. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo es que te va? Bien. Qué gusto encontrarte por acá. De nuevo, nos reunimos. A platicar en el cuarto rojo. ¿Y qué han hablado allá en la Ya- casa ya de los que has hombres? tenido 2 cuartos rojos. Yo soy No, el sí, me tienen back to back, de que no hay Sí. break. Pero pero- positivo, ¿entiendes? Claro. Nada muy intenso. Pues ahí, así. bueno, vine acá, no voy a perder mucho el tiempo. Ok, perfecto. Y voy a ser un poco más directo, ¿no? Sea al grano. Para, no sé, yo he escuchado rumores como que te interesa alguien, algún chico en la casa. Sí, Frederick, que estuvo aquí antes. Ajá, ¿te interesa? Sí, sí. Ya le pusiste el ojo. Le puse el ojo, pero no en el ojo completo, ¿me entiendes? Pero me gusta mucho su vibra, you know. Sí, claro. Pues como que me llamó la atención bastante. Ah, por lo que bueno. veo por ahora, sí. Ah, bueno, normal. Qué bueno. ¿Y tú? No, yo todo bien. Yo relajado igual aquí, que me tocó venir al cuarto rojo y nada. Ya yo había platicado contigo, ¿no? No, sí, nosotros estuvimos Pudimos hablando. estar platicando ahí, te pude conocer y más bien eso. Solo simplemente quería saber si estabas interesada en alguien Ujú. y ya, pues, o sea. Pues con la conversación que tuvimos los tres, es como que conecté más con él, ¿me entiendes? Más. Qué bueno. Pero Relajado. relajado, tú sabes, fluyendo. Sí, claro. Pero Qué bueno. sí, y tú no. Yo todo bien, ¿no? Igual yo todavía no he conectado con nadie. De hecho, he tenido 3 cuartos rojos con este. ¿Y cómo te han ido? El primero, como te dije, fue así. Ese como- suspiro no me gustó. Tú, oh. El primero fue así, el segundo fue bonito, porque Ok. sí es una persona que sí me interesa. Ujú. Y ahorita tú, que eres la nueva. Ok. Sí. Y ya, ¿Te consideras una persona independiente? sin duda, claramente, sí. Yo camino solo, si es que puedo. Y si puedo caminar con alguien, caminamos juntos, pues. ¿Cuándo fue No tu hay ningún última problema. relación? Hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y cómo terminó eso? ¿Qué pasó? Nada, tuve que viajar. ¿Se la pegaste? No, tuve que Ah. viajar. Entonces ella no me pudo esperar y ya terminó todo. Pues. Ya. Básicamente eso. O sea, no fue como los términos que yo hubiese querido que terminaran, pero... Todo pero pasa así por fue, algo. Claro. you know. Entonces, ya. Y igual, ya conozco un poco cómo están tus sentimientos hoy en día. Entonces, nada, el man que te quiera conocer ya tiene que estar claro. Pues. Es Pero correcto. tú ya es rápido, tú eres como que pones rápido, o sea, el ojo en alguien, ¿no? Si te veo Bueno, ya. es que yo siempre he sido decisa con mis cosas, no estoy como en el tequemeque de, ay, no sé, ¿me entiendes? Pero si me gustó, pues me gustó, you know, como que... Claro. Hasta que él no me demuestre lo contrario, pues... No, tranquilo. Qué Bueno. gusto conocerte, platicar Igual, contigo igual. y ya. Ay, perdón, chicos. Había que liberarlos un poco. Hay que mover el cuerpo un poco. Sacar el polvo. Estamos aquí descolgando. reunidos en este momento. Pero hasta
Decir que ya no necesito seguir mañana. Ya hicimos un poco de cardio. Me de dio la cardio. ciática. A mí todo, La mana, verdad. ya. El ciático. Ya, y uno va al El gimnasio y después como que ya le duele en el día. Los 30 Yo no te sé por qué respiran uno va al en el gimnasio, huevo, después te duele todo. No digo, ¿por qué? Melissa, ¿sí o no? Nos duele todo esto de aquí por ir al gimnasio. A mí también. El poto Hoy aquí di en el duro. gimnasio le dice. Contra el muro. No, mentira. Ok, chicos. Hey, ¿cómo están? Hola. Al ratito voy con ustedes. Voy a platicar un ratito con las chicas y al ratito los saludo. Infelices, muertos de hambre. Muy bien. De la boca, ¿no? Ahora sí, chicas, estamos nosotras solas. Yo no me di eso. Sí, estamos nosotras solas, por eso me despedí de los chicos. Gillian. Hola. ¿Cómo te fue? ¡Cuartos rojos! No, sí, estaba el cuarto un poco caliente, pero... Acostúmbrate. No, sí. Tuve buenas conversaciones. Cuéntanos un poquito de cada una de ellas. Empezaste con Miguel. Bueno, sí, Miguel me hizo la pregunta clave de si yo me había molestado sobre que nadie hubiese dicho que estaban en pareja. Yo le dije, mira, en verdad no me molestó porque cada gallo con su gallina, pero lo dije para las mujeres porque yo sé que eso se siente mal y si tú pensabas que me molestó, no me molestó, se lo dije, no me molestó, yo no, está bien, pues, está bien. Hablé con Frederick y nos hablamos un poquito más. Y... Con Frederick, como que lo vimos un poco ya más directo. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me gustó la conversación que tuve con él, un chico bastante honesto, me dijo bien que tienen buenas intenciones. Pues bueno, yo creo que para tus primeros 2 días estás conociendo. No, sí, no tengo un punto fijo todavía, pero sí tengo un punto que me llama mucho la atención. Tranquila, que nadie lo sabe. Que nadie lo sabe. Solamente 3 personas, hombres, mujeres y niños. Exacto. Sí. Ya sabes. El secreto es a salvo conmigo. Tranquila. Sí. Es Fred, por si acaso no les quedó claro. Bien. Otro. No, papi, la cabecita de nuevo. Cabecita. Coordinación. Tírala al centro. Por subirme en el escalón. Otro. Eso. Tuya. Tuya, bro, le da. Qué Por las gracioso. dudas. Bien. Un rebote. Cuando le den un vaso. Shirley, cuéntanos cómo va toda la situación. Lo que se ve no se pregunta. Lo que ve no se juzga, dijo Juan Gabriel. Supuestamente su sexualidad. Después tuvo como 10 hijos por ahí. Entonces, bueno. No, vamos muy bien. La verdad que sí. Platicaron, todo parece que va a un buen rumbo. Sí, ya hemos conversado, hemos dejado las cosas claras. Él sabe lo que me molesta y... ¿Qué ha pasado con ese tire y afloja? Porque es que estábamos platicándolo ya que de momento que sí, no están en la misma sintonía, no que sí la dignidad, no que sí esto y lo otro, y de momento pues todo bien. Fue trabajo por las sombras. Conversamos bastante, mensajes, llamadas y yo creo que sí hay un ¿Y cariño. cómo se debió, o sea, y cómo sí. funcionó ese trabajo por las sombras? Hablamos por teléfono, videollamada y eso. Ok. Hablando de eso, yo quiero hablar con Claudia. Uy, ¿qué pasó? Claudia, hoy... Me pongo los lentes. Bueno, entre Justo ayer y los hoy has lentes. dicho cosas bastante interesantes, porque ayer Sebastián te preguntó que estabas segura si estabas con Edgar y tú como que dijiste, pues no estoy segura todavía. Incluso mencionaste hoy que te estabas quedando sin temas de conversación con Edgar. Ayer, en realidad, Sebastián me preguntó algo así como que si era mi novio, si yo estaba lista para arreglarme Si estaba con él. segura, fue. Para palabra segura. estar en él y le dije que no, obviamente, que tengo mucho que pensar todavía. Y sí, me pasó hoy día que algo que no me gustó fue que traté de entablar una relación. ¿Qué? ¿Qué? ¡Perdón! No, que diga. Perdón a todos mis fans. Una conversación que para mí era como que muy importante y lo sentí como que muy a la ligera él. O sea, yo le digo, o sea, para mí el fin de semana se hace eterno en lo que no nos vemos y apenas hablamos. Es la verdad, o sea, yo quisiera, y es lo que le decía a las chicas, todas las personas merecemos estar locas por alguien y que alguien esté loco por nosotros. Entonces, como que el rato que yo le quise decir eso, que se lo dije como 3 veces, era como que, ay, ¿qué más sientes? Y se reía. Entonces yo era como que, te estoy hablando en serio. Y lo único que tuve de respuesta fue algo así como que,
pero es algo que se puede cambiar, ¿no? Y yo, ha sido como que te estoy hablando en serio. ¿Pero qué le expresaste exactamente? Que eso, o sea, que el fin de semana no nos vemos, apenas hablamos, que siento que... Y siento que me está pasando lo mismo que la primera vez. No hables de eso, que atraes eso. ¿Verdad? ¿Quién fue Andrés? Siento que nos quedamos ahí. O sea, ahí. Y no Pero avanza. tiene que ver a lo mejor con Gris. La sombra de Gris. Pobre Sí, puede Gris, ser, No o sea- sale de una para meterse en otra. No, hombre, a mí me ha ido como gorda en tobogán. No, amiga, yo no he chateado con él. No soy yo. No, o sea, tal vez cuando me preguntan digo que no voy a ir tan rápido como fui la primera vez. O sea, yo la primera vez soy clara, me voy con todo, sin miedo, yo soy así. Pero a la primera que tú me haces algo, seas amiga, amigo, novio, lo que sea, me muestras una cosa que a mí me molesta y es me atrevo a decir hasta defecto mío, que a partir de esa primera vez yo te tengo, pero así, en la mira. Entonces, a pesar de eso, he dado un siguiente paso, segunda oportunidad, ok, pero siento lo mismo la primera vez, o sea que estamos ahí. El que tenga menos dominio, balón. Ya, la mierda. No, se me llegó. Oye, fue Miguel. Esa era. Hablando de palpitar relaciones, Gris, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando? Como gorda en tobogán. ¿Ha cambiado la situación? ¿Has podido a lo mejor en una llamada platicar un poco más? No, la verdad que no. Nada. No hemos hablado y pues... Bueno, fíjate que bueno, antes de expresar, porque estoy un poco molesta, la verdad siento como... Respiro. Inhala, exhala. ¿El cuarto rojo a qué se debió? ¿Miguel lo pidió o qué? ¿O algo en especial? Para poder No, expresarme. básicamente dijimos quiénes querían ir, él no se opuso, como que no había, o sea, no alzó la mano, pero le pregunté, le dije... ¿Eso se puso? El resto se puso, sí, Andrés se puso, Seba se opuso, Donday, Renier, Con Miguel. se opuso, me dijo- casi lo obligamos por molestar, la verdad. Exacto. Y me dijo dijeron que fue una encuesta hasta entre palabras todos, sueces como que no iba a ir, que pudieran ponerlo, pero que no iba a ir. Ah, bueno, hay un hombre decidido, mira. Pero Miguel al final le dijimos, bueno, o sea, hay una opción más, vas o no vas, y vas, pero él rápido, creo que te Él rápido de aconsejó, una, mira. rápido fue a aconsejar, Sí. como que rápido. Bueno, es que a mí me pusieron el video y pues yo me molesté mucho porque yo lo idealicé de otra forma. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No esperes a que baje. Sí. Asegurarla. Imagínate, Vane, que él, sea antes de que pasara todo eso, él me dijo como yo quiero estar contigo y quiero intentar las cosas contigo. No me lo dijo aquí en el programa, pero sí lo platicamos. Y es como que si yo me lancé de una con él a seguir fluyendo fue Como porque él gorda me lo en dijo, tobogán. como gorda en tobogán, porque él me lo dijo, sí, quiero estar contigo. Me lo dijo. Me lo Y dijo. yo se lo Entonces, dije antes y de yo que se se lo fuera de creí. la casa toda brava, le dije, piense bien las cosas. Sí, me lo dijo Melissa. No se meta y vea, cultive al pobre infeliz desgraciado de Edgar. Y usted, ay, no, yo me... Es cierto, Meli, me Ahí lo dio, me perdió los dos. advirtió, Lo Meli. tuyo no se llama Pero amor, sí, te entonces pido como te por digo, mejor quiero hablar las cosas bien con él para comprender igual yo ciertas cosas, porque siento que igual está en lo mismo, todo inconcreto y eso no me gusta. El concreto por lo menos es firme. Es que eso es lo malo, que no es firme, no dice Bueno, las cosas. vamos a una conexión a casa de los chicos ahora sí para ver Ay, qué sí, onda, están qué escuchando plan, todo. qué está pasando. Chicos, bueno, vamos a platicar con los que quieren platicar. Vamos a hablar de los cuartos rojos, cómo le fue a Miguel, Fred y Luisao. Bueno, como le conversé a los chicos acá, al parecer nadie quería ir a conocerla de panas. Yo dije que ok, que iba yo. Tuve un cuarto rojo muy agradable con ella, conversé con ella. La conocí, fue súper tranquilo el cuarto rojo, me contó a quién le tiene el ojo y un par de detallitos más. Y bueno, yo le traté de dar hoy un par de consejos, como sé que es nueva. Pero nada, súper agradable el cuarto rojo y me cayó muy bien. Creo que cambió la percepción que tenía al principio de ella, de que la veía un poquito como
como imponente y ahora la vida es mucho más calmada, mucho más tranquila, como más relax. Y me cayó súper bien. Fred, cuéntame cómo te fue a ti. Fue bastante ameno, la pasamos bien, tuvimos ciertas... A menos que no quiera. Tuvimos ciertas preguntas, yo sentí un poco de picardía, pero no re buena onda, me cayó súper bien, súper bien. Gracias. Yo te quiero preguntar, Fred, ¿cómo te fue primero, antes de continuar, la conversación con Mare? Tuviste una conversación bastante interesante donde, pues, las cosas parecen quedar más que claras. Sí. Mañana vine sin barba. Y sin pelo. Y sin pelo. No, eso no. ¿Por qué? Sin O sea, barba. Cerrando la ciclos, verdad, está Mare. dejando para no verse tan niño. Cerrando ciclos. ¿Cómo te Mentira, fue? no, con barba te ¿Cómo guapo, fue cállate, eso de a lo mejor cerrar capítulo y rápidamente pasar página? Porque yo soy así, Vanessa. Yo soy así y no pienso estar sufriendo por nadie. Entonces, tuve la charla con Mare, fue bastante agradable y quedamos bien como amigos. Entonces, me parece genial por ambos. ¿Tenías dudas de que íbamos a quedar como amigos acá? Mari, No. ¿cómo fue esa plática de tu lado? Que no lo hemos platicado. Valga la redundancia, no lo hemos platicado. ¿Cómo estuvo esa? ¿Fue incómoda? ¿Fuiste directa? No, para nada. O sea, yo ya sabía que era lo que tenía que hacer. De hecho, ayer obviamente no lo pude hacer porque cuando fui a la casa de los hombres estaba con Andrés, él y Renier, y entonces obviamente elegí mejor pasar tiempo con ellos y tenerla inmediatamente después del video del paseo. Obviamente el paseo para mí fue determinante en cuanto a darme cuenta de que sí, no me puedo seguir... ¿En Instagram? Tonto. De que no puedo seguir escondiendo lo que siento. O sea, Claro. o seguir de alguna manera intentando ahogarlo, por decirlo así. Porque obviamente, por más de que yo sentía muchas cosas tal vez negativas con respecto a mi relación con Andrés, en el paseo fue de nuevo el cosquilleo en el estómago, el sentir que... Se llama colon irritable. Era hambre. Que tenía, sí, o sea que... de no saber qué mismo, de querer estar con él todo el tiempo y dije, chuta madre, o sea, tengo que poner las cosas en orden. Entonces, obviamente fui sincera con Frederick siempre respecto a lo que yo sentía por Andrés, en este momento se lo volví a expresar, también lo que siento por él y tal. Entonces se puede decir que Mare oficialmente Vuelve al nido. aceptó que siente y va por Andrés. Él igual tiene que seguir, o sea, es que hay cosas que igual, o sea, yo no sé si ahora con esta disposición mía él va a aflojar la cuerda, ¿me entiendes? O sea, no lo sé, si es que va a bajarle los cambios, o sea, hay que ver. Andrés, ¿qué sientes por ella? Yo estoy enamorado de ella. ¿Y tú también? ¿Y por Estoy qué enamorada. traga así? Es que yo Ok. estoy enamorado de ella y nótese cómo se le hace el cuello. Es que Porque todavía estoy aprendiendo a expresar mi sentimiento con palabras. Bueno, ya que él lo hizo, porque no lo haría, pero ya que lo hizo, ¿y puedo los decir- actos para cuándo? Dice que tenía un catarro. Tenía un catarro atorado. Siempre lo he estado, yo siempre lo he dicho. Pues muy bien, esto es una historia, señores, en desarrollo. En desarrollo vamos a ver qué pasa esta semana, faltan muchos días aún. Miguel, nosotros platicamos contigo un poco el tema de Gris, también acabamos de platicar con Gris, le informé tu deseo de explicarle personalmente lo que estás pasando, pero a mí me queda una duda que te tengo que preguntar, porque hablando con Gris, mencionó que después de que pasó lo que pasó, hubo un cambio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó de lo que pasó? Yo me estoy imaginando lo peor. Es que no sé, o sea, hay algo en esta historia que no encaja. ¿Qué pasó O que estaba después muy bien. que pasó lo que pasó? Entonces pasó algo que después de eso, pues pasó que cambió. Ok, Vane, te lo juro que estoy igual que tú, sin entender, así que Gris, Va. si me puedes ayudar a entender. No, es que yo no te entiendo a ti tampoco. Yo no te entiendo a 3, 2, No, 1. espérense, no. No, o sea, es que yo tampoco lo entiendo. Yo por eso, Vane, te dije, no nos preguntes ahorita, o por lo menos a mí, porque yo necesito hablar con Miguel. Necesito hablar con Miguel y pues... rojo! No, Bueno, no, mira, cuarto Vane, rojo es muy Vane, poco tiempo. si me lo permite el poder del amor, cruzo ahorita mismo a la casa y No. hablo con ella. Sí, Miguel, el poder del amor te lo autoriza. Ven para casa de las chicas corriendo para que platiques esta situación con Gris al frente de todos. No, mentira. No.
Si el poder del amor me lo permite, hoy día me cruzo. Si el poder del amor me lo permite, podría compartir esa conversación en una conexión disque secreta que ya no es secreta. Ellos van a hablar aparte, irán a alguna parte de la casa y lo platicarán. ¿Qué dice Gillian? Vamos ahora. No, es que no sé qué pasó, me perdí yo. Vamos con Edgar. Edgar, estuvimos platicando a lo mejor de que te sentías cómodo, pero fíjate que hablando con Claudia, comentó cosas bastante interesantes. Claudia, ¿quieres compartirlo con él? Ya, ¿qué vamos a hablar? Hablamos un poco de... No, que hoy día... No, nada, o sea que estábamos súper bien y que creo que estamos teniendo ciertas cosas que es parte de conocernos más, que hoy día he tratado de entender... Ay, ya, déjenme hablar en serio. Ve, eso es lo que pasa, que hoy día traté de hablar en serio con él de algo que a mí me estaba como que picando, molestando. No molestando, pero es como que lo que les decía a las chicas es que todos tenemos derecho a estar con alguien que esté loco por nosotros y nosotros estar locos por alguien, y que yo sentía que el fin de semana se hace eterno encima de que no nos vemos, y como que tener ese tema del desencuentro y que después las cosas dentro del show son diferentes, y es lo mismo que me estaba pasando la primera vez, y que eso. Edgar, quiero saber tu punto de vista referente a esto. Nosotros tuvimos una solo me plática hace de cómo caras? tú veías la relación. Algo un poco diferente, yo creo, que a lo que nos mencionó Claudia. Así que te pregunto. Pues vimos la conexión de cuando estaban hablando de la intensidad y todo, y te pregunto si estabas hablando específicamente de mí. Del vecino. ¿Intensidad? Ajá. Ay, yo soy intensa. Yo No. estaba más... De que le gustaría un hombre intenso. No, creo que no estábamos, o sea, estábamos hablando en general de nuestra forma de ser, creo. O no me acuerdo, ¿con quiénes era? Con Jessica, Andreina, que estaban hablando de la intensidad, del amor, que hay que ponerse loco por uno y loco por otro. Obvio, o sea, y es lo que te acabo de decir, no sé si me has escuchado, que todos y todas merecemos estar locos por alguien y que alguien esté loco por nosotros. Total. Eso. Y que sentido es lo que te estaba hablando hace rato, igual cuando estaba en la casa de los chicos, que es como que no voy a hacer algo por... Te estaba hablando igual del apoyo de la gente. Es que no sé, siento que yo hablo sola cuando estoy contigo y no sé si es porque no tenemos temas de conversación o porque no quieres hablar o porque... Ah, no sé. pero con nosotros está bien sueltecito, mami. Edgar, ¿cómo te sientes Ve, referente por a eso, eso? o sea, exacto. Pues en realidad pues no sé, o sea, de verdad que mira que yo he tratado de por lo menos hacerme sentir, que ella vea de que estoy tratando, de que ella vea de que realmente quiero estar con ella, pero siempre hay algo, siempre encuentran algo y me ponen una vuelta y ahora no entiendo, de verdad que no entiendo. Es excusa. Claudia, ¿quieres hablar? Exactamente qué es lo que tú quieres de Edgar. Claudia, ¿quieres hablar? Nada, conocerlo más. Puede ser que conocernos más... Perdón. Puede que conocernos más haga que realmente Edgar, nos demos cuenta que ¿quieres? no debemos estar juntos o que sí queremos Edgar, estar juntos. ¿sabes qué? Ven para acá también. Pero es que no para quiere- que puedan es que no platicar quiere o no hablar, quieres. yo creo. Edgar, ¿no quieres hablar o sí quieres hablar? Edgar, ¿sí quieres o no quieres? Creo no. Estoy pensando en terminar con Elisa. Sí, se va junto. Bueno, parece que... también está peleando con Andrés. Estoy pensando en No, tranquilo. Ustedes vayan a lo que vinieron, ver por cómo favor. se termina una relación. No. Ahora resulta que todos están mal. No sé pues, si el poder del amor quiere ver cómo le termino en la cara a Elizabeth. En la cara. Bueno, al final del día, En la cara entonces, tú vas a terminar, Edgar va a venir a Elizabeth. hablar. Yo creo que igual lo más... no tiene ni la paciencia para escuchar algo, Vanessa. Piña, A la mínima que le digo algo es... Pero usted también está a la defensiva. Piña. Y si Obvio, ya- ¿cómo no? Entonces, Si Exacto. terminélo desde ya. el principio que estoy hablando, hablo con una pared porque no me responde Piña, nada. Piña, ¿puedo platicarte algo con todo el respeto? Si me Sí, das- claro. Vale, Obvio. mira, estoy un poco cercano a Edgar, ya que es mi roomie, y he tratado de conocerlo. Y siento que siempre que abordas este tema de la comunicación con él, es con un tono hostil hacia él. ¿Ves? Por ejemplo, ese tipo de cosas, de que hablas con una pared y esto.
quizás es lo que está chocando, ¿ves? O sea, siento que debes darle un poco la Siento que no lo posibilidad tratas bien. al man de que sea como es él. O sea, realmente tú le interesas a él, es como su forma de demostrar cariño, quizás no es tu manera, pero sí como que lo dejes un poco ser, porque ese tono hostil se está convirtiendo en discusión. O sea, en estos momentos él va a ir a platicar contigo y lo mejor que puedes hacer es bajarle al tono hostil un poco y mostrar esa piña cariñosa. Dulce que no Y hay en dulce. ti. Exacto, es que gracias. Es que tu actitud de ayer, Miguel. Ok. O sea, yo pensé que habíamos hablado para estar un poco tranquilo y que pensaras las cosas, pero ayer era como que estabas mirándome y mirándome mal. Inclusive todas las chicas lo notaron, todos notaron, inclusive me dijeron que te habían preguntado por mí antes de que yo llegara y era como que tú pusiste una cara como que... No, ¿en qué momento? Pues eso es lo que me dijeron a Bueno, mí. eso no pasó. A mí nunca me preguntaron que yo recuerde por ti y yo nunca puse ninguna cara de que o sea, simplemente vi que no estabas, me dijeron Gris no está y yo como que, ok. No sé qué te pasaba, no entendía, fue como que, ok, después te vi que llegaste, espero que te sientas mejor ahorita mismo. Entonces después llegaste y también llegaste tú con, o sea, como con una cara y fue como que, bueno, ella también está con esa cara. No, pero mi cara en realidad estaba tranquila, se me estaba viendo cómo habías llegado. Cuando después te vi la cara que también traía, fue como que me aparté incluso del grupo porque era como que, o sea, era incómodo. Entonces, hoy, de nuevo, mantengo la cosa callada. Incluso cuando conversé con Vanessa, le dije, espero que no estemos en conexión porque me gustaría hablar las cosas con Gris cuando pueda hablarlas con ella cara a cara. Y que no sea esto de conexión y conexión y que estemos hablando así. Luego, ponen esta conexión y dices que después de que pasó lo que pasó. Entiendo que yo soy una persona que tiene como que la energía muy arriba y, o sea, digamos, súper extrovertida, súper introvertido y está bien, creo que ahí tiene que haber el balance. El balance. Pero siento que en ese balance también hay mucho desencuentro y está bien, es parte de conocernos. Edgar, bienvenido. ¿Qué estabas Escoge el lugar diciendo, favorito Piña? que quieras. ¿Que Piña, quiera terminar o qué? Claudia. Pelea. Piña, dulzura. Pelea. Premisa, la dulzura, no lo olvides, la dulzura. Piña, desaparece dulzura tu que no hay Kim en por un ti. momento. Bueno, pues mientras ellos platican, quiero recordarle al público de votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv y recordarle que aún tienen también chance para registrarse y entrar aquí a la Casa del Poder del Amor. Repito la página, www.elpoderdelamor.tv. Chicos, yo me despido. Puertas abiertas. Ay, Vanessa, qué mala onda. No hay puertas abiertas. Queremos que se resuelvan las cosas con seriedad, porque de momento ustedes se ponen bien padres, divertidos, y queremos que también ellos tengan la oportunidad de tener paz y resolver sus cosas. Yo me retiro, pórtense. Mira, esto le bien, va a gustar chicos. al poder del amor. Casas abiertas, pero prohibido hablar con sus parejas. Ay, Cada nos quien vamos a vaya a dormir. hablar con Otro, otra ¿qué? gente que no sea con su pareja. Ya. Está Si lo ves interesante. como que chuta, que solo pasa. Que no te entiendo, Miguel. Yo no te entiendo porque, un ejemplo, el hecho de que, por decirlo, si vos me dijiste que querías estar conmigo, que me querías conocer otra vez, no entiendo por qué te pones, sí, yo sé, pero no entiendo por qué te pones en ese punto tanto así. Porque mira, yo siento que el conocer a una persona es para construir algo, para si hay un problema, resolverlo, platicarlo y mejorar la comunicación, mejorar lo que está sucediendo. Pero tú dices como que, no sé, como que sentiste que ya no había como mucha conexión o cosas así, no sé, pero yo en esos momentos no me daba cuenta. Según yo, todo estaba bien entre nosotros dos. Pero tú dijiste como que los últimos días te había sentido así y yo pues ni enterada, pues entonces digo, ¿cómo está Claro, pero pasando eso? No te lo decía porque tampoco quería... O sea, no te lo decía porque tampoco quería, por ponerlo así, entrar en esa situación, esta conversación, lo que sea. Y sí te diste cuenta en la gala, yo estaba ya desde ahí medio raro, estaba tratando de tomar mi espacio porque me sentía así. Y pasó que hablamos el fin de semana, te dije cómo me sentía y entonces, o sea, siento que arrancamos la semana y es... Y es a lo que voy, o sea, yo en realidad, si no he venido a hablar contigo, es porque estaba esperando a, por decirlo así, encontrar un momento donde los dos pudiésemos hablar calmados, donde los dos pudiésemos conversar las cosas bien. Pero entonces siento en cada conexión que es como que la presión de que Miguel, pero habla. Y es como que yo te dije cómo me sentía, y, o sea, y a lo que voy. Yo te he dicho, a mí me cuesta mucho abrirme, me cuesta mucho decirte, pasa, abrázame, tómame la mano, dame un beso. Porque yo soy una persona
Sí soy súper pegajosa, pero también soy súper distante y me cuesta. Y se lo dije a Vanessa. Vanessa me preguntó, ¿cómo están? Y yo, fíjate, vamos muy bien, los dos nos hemos abierto. No, y está bien, yo Porque igual me lo diste siento un así. beso en la escalera. Y es lo que yo le Y yo, dije. y yo dándole mi buena impresión de que, mira, sí, los dos nos hemos estado abriendo mucho más. Y perdón que te viene corte, y me dice perdón que te como que, corte. mira, Eso, por ejemplo, es algo que yo igual le dije. Yo le dije que soy una persona mucho más cerrada a todo y hoy a mí me nació darle ese beso. Porque yo quiero que cada beso que te dé sea especial. ¿Me entiendes? No quiero que, ay, ya, hola, hola, no, no. O sea, es lo que hablaba igual hoy día con las chicas. Yo siento que el primer beso que te di no fue el que esperaba. Porque fue en un juego, fue en un día horrible que de paso te has besado con otra persona. Entonces ha sido así como que un recuerdo súper amargo. Luego, el único beso que recuerdo después de ese es el de la cena. O sea, que lo recuerdo, ¿me entiendes? Porque tenía sentimiento, tenía intención, tenía todo. Y yo te dije, yo no soy de tomar la mano, besar a personas que no son mi pareja. Siento que le quitas la magia, le quitas el encanto, le quitas muchas cosas. Yo quiero esperar un beso tuyo. Yo quiero darte, quiero morirme de ganas por darte un beso. Lo que tú estás diciendo tienes toda la razón y todo el sentido de que las cosas se construyen, se arreglan, lo que sea. Pero es que lo que está pasando entre nosotros no fue como que haya pasado una pelea. O sea, entre todos ellos tal vez han pasado peleas, han pasado ese tipo de cosas donde ellos han llegado a una discusión fuerte, toman su distancia y luego lo arreglan. Lo que a mí me está pasando contigo no es que se haga una pelea. Yo simplemente me alejé porque te dije, me sentía de esa manera y fue como que, ok, voy a tomar mi espacio, tomé mi distancia. Y tú no me puedes decir que todo este tiempo que te he estado tratando de volver a conocer no lo he hecho, porque sí lo he hecho, lo he intentado. Pero lo que voy, desde ese día de la gala ya yo me empecé a sentir así y te voy a explicar lo que yo le explicaba a Vanessa, que quería conversarlo contigo. Simplemente desde más o menos, o sea, sí, pues desde el día de la gala y eso yo venía ya como que sintiendo que las cosas, o sea, te lo digo, me siento cómodo contigo, estando contigo, me siento cómodo contigo cuando estamos juntos, por decirlo así, sentados en un sofá, abrazados, dándonos besos. Sí, me la paso muy bien. Y te lo digo, me la paso súper bien. Pero es como que yo no siento que esté fluyendo una relación, por decirlo así. O siento que las cosas no están fluyendo como para más. O ese sentimiento no sea creciendo como para más. Semanas. Preguntemos cosas chimbas. Tú, ¿de qué crees que se enamoró Elizabeth de ti? Obviamente de mis ocurrencias. De tus ocurrencias. 3 cosas, ya. Ocurrencias. Bueno, eso, ocurrencias amarrachistas y todo eso, ¿no? Porque te diría De tu sentido del humor. mi sentido del humor. Entonces abarca todo eso. El más? trato, el trato que ¿cómo le he la dado. tratas? Ok. Y la intensidad que se hablaba de las mujeres, la decisión de que yo era ella sí o sí. Alejo, ¿de qué crees que Mariela se enamoró de ti? 3 cosas. De mi sencillez. Ok. De mi sinceridad. Sí, cierto. Dolía, pero... Dolía, pero sí. Sí. ¿Y de mi nobleza? Sí, tipo noble. Luisao, ¿de qué crees que una mujer se enamoraría de ti? Aparte de... 3 cosas. De mi comunicación con ella. De tu voz. No, de mi comunicación. Que soy atento Su voz. igual, de mi caballerosidad y tal vez de mi sinceridad. Para todos músculos. Ay, ya. No, eso es superficial. Eso es físico, eso es físico. Andy, 3 cosas de las cuales tú crees. Así se les dice a los Andrés en Colombia. De mi carisma, de mi ternura y de mi inteligencia. Cuando yo estoy entrando en una relación o estoy fluyendo de esa manera, uno lo siente, uno se siente como que, chuzo, o sea, está creciendo ese sentimiento de amor. Y yo no siento que esté creciendo eso. Y por eso es que me empecé a alejar, porque yo decía, cónchale, te lo pregunté cuando hablamos del fin de semana, te dije, ¿qué esperas tú de nosotros? O sea, que si tú esperabas que llegáramos allá a hacer una relación, novios o esto o lo otro, y tu respuesta me dio a entender lo que yo estoy sintiendo, que es que tú me ves a mí como que yo no estoy abierto a tener una relación. Y sí, no fue mentira cuando te dije, sí, yo quiero estar contigo, quiero divertirme, quiero volverte a conocer, quiero eso, porque yo sentía el interés de tu parte como sentía el interés de mi parte. Y no es que no haya interés, simplemente no estoy sintiendo que estemos fluyendo como para una relación. Y siento que para estar en eso es como que
no, si me estoy engañando yo mismo. O sea, estoy diciendo como que voy a intentar hacer algo que no estoy sintiendo. Y por algo también está tratando de evitar la conversación ahorita. Ni ayer ni hoy quería hacerlo porque era como que, ¿sabes? Quiero esperar a que las cosas se calmen, quería hablar con calma, quería tomar mi espacio, pero cada vez que hay una conexión sentía las respuestas tuyas de esa manera como que, Miguel, esto. Y me tirabas como que, Miguel, esto, Miguel, otro. Y fue como que, ¿sabes qué, Gris? Si tanto quieres que te diga ya lo que pienso, voy a ir a decírtelo. ¿Qué quiere? ¿Me entiendes? Eso me pasa. Y sé que hay muchas cosas más que no te van a gustar a ti, que no me van a gustar a mí, muchas otras que te van a encantar, muchas cosas que me van a encantar a mí, de ti. Y también sé que es parte del proceso de conocernos. Que no quiero que tengamos presiones, pero quiero... También sé que tal vez no estaba... No, sí estaba dando de mí. Mentiría si dijera que no. Sería desacreditarme. Y es parte de que también vos sabes que me tomo todo muy en serio. ¿Sabes? Y con ejemplos. Mira. Hay veces que yo siento que no importa lo que haga. No lo estás o- haciendo bien. Sí. Porque siempre hay algo que como que te... Sí, obvio. En las conexiones, y ha pasado varias ocasiones. Claudia, buenos días. Nunca me dices buenos días. Está bien. Ahí está. Ese es mi punto de vista. bien. Respétalo. Yo te juro, Ed, Todos los días, Claudia, todos los días, todos los días. Ed, ¿y en algún momento te han pinchado y me han pinchado a mí? O sea, ¿por qué tengo que ser yo la que no te he escuchado? Probablemente a ti no se te haya escuchado. Todos los días. Ya. Tres Llegó cosas que te imputado, gustan de llegó Gris, imputado. que te enamoraron de Gris. No, si es que recién lo votaron. Le dieron el ¿Por qué bate. esa cara de bravo? ¿Qué pasó? No sé, bro. No estoy pa' bromas tampoco. A parquear. Yo no me pongo a pelear con nadie. Si a mí me molestan, si a mí me tiran, yo tiro. Si a mí me joden, yo jodo, ¿sí me entendés? O sea, y vos tenés que ser muy franca y muy sincera y vos sabes que a mí ellas me la estaban montando. Sí, yo lo sé, yo lo Y sé. eran yo lo sé. montadorcitas y son entre varias y tan, y dele. Y muchas veces me quedé incluso callada por evitar problemas. Yo le dije, lo que está pasando conmigo no es una pelea, no es una discusión. Yo le dije, yo me siento cómodo contigo cuando estamos por ejemplo, en un sofá, tirados, abrazados, nos besamos, nos divertimos, conversamos. Pero siento que sentimentalmente la cosa no está creciendo. O sea, yo le dije, te explico, yo cuando entro en una relación o cuando estoy entrando en una relación, o sea, uno se siente como que, cada día más tú estás como que, quiero ver a esa persona, quiero darle esto, quiero salir con esa persona, ¿Y quiero le hacer esto, dijiste quiero todo hacer... Y le dije, o sea, pasa que yo ahorita mismo no estoy sintiendo que la cosa siga creciendo o que la relación vaya a llegar a algo. Estamos en un mundo donde las redes sociales son parte de nuestra vida. Una foto con una estrellita a mí me basta. Y me molesta yo quedar de mala, yo quedar de la hostil. Cuando fingen que se quieren y que, ay, no, es que tú eres el amor de mi vida. Y... No pensé que me iba a gustar alguien de aquí, sinceramente. Me molesta por las cosas que yo hago, no son suficientes. ¿Qué está pasando con Gris? ¿Por qué de un día para otro? Tu lenguaje corporal no me dice lo mismo que tus palabras.
Ahora te pregunto, ¿vos estás poniendo tu parte y esforzándote para demostrarle tus sentimientos a ella? Claro. Tranquila, Shirley. Tranquila, no. Si me vas a decir algo, dímelo en la cara, Miguel. Ya, Shirley, no, estar peleando contigo. Ay, ya entonces ya no me tienes fastidies. cosas en que enfocarte. Tíralo de frente entonces. Ya te lo estoy diciendo. Tiras indirectas y después cuando te digo tus cosas No, te porque molestas ibas a entonces, por escuchar lo favor. que he dicho de ti. Eres uno cuando están tus amigos. No sé qué. ¿Qué onda con esa actitud, Edgar? No hable de otras cosas que no le competen, nada más. Deja la manipulación del público diciendo que ellos se dan cuenta de todo porque no siempre No se dan es cuenta de todo. manipulación, es mi manipulación punto de del vista. público. Y yo me quedo callada escuchándolo. Se levanta, tira su micrófono y cierra la puerta. Yo voy a hacer que funcione, vamos a hacer que funcione, vamos a trabajar y voy a hacer que fluya. Esa actitud yo no la voy a aceptar en ningún contexto. Que Andreina nunca pierde. Ella siempre quiere tener el último argumento donde gana, donde gana, donde gana y donde deja a la otra persona como que no me parece, no me parece, no me parece. En las situaciones que se van dando, para mí no es sincera. No sé con las personas que están aquí, pero para mí no es sincera y yo no quiero decir nada más. Soy mentirosa, soy mala persona, soy grosera. Eso habla mucho de mí. Lo que tú quieras, Andreina, de verdad. Si no estás contento con quién soy, regrésate por la puerta por la que entraste. No me dejas hablar y intento expresarme y me cortás. Intento expresarme y me cortás. Te estás haciendo cosas en tu cabeza que no están bien, que no están saludables.